Capítulo 7. Hacia el renacimiento. Cuando un ego se encamina hacia el renacimiento, el átomo simiente del cuerpo vital atrae nuevos materiales. La polaridad de estos materiales determina el sexo para la vida venidera. El átomo simiente del cuerpo vital se pone entonces en actividad, pero aquí el proceso de formación no es tan sencillo como en el caso de la mente y del cuerpo de deseos, porque debe recordarse que esos vehículos están comparativamente inorganizados y son muy complicados. El material en cantidad y calidad determinadas es atraído de la misma manera y bajo la operación de la misma ley que en el caso de los cuerpos superiores, pero la construcción del nuevo cuerpo y el ubicarlo en el alrededor ambiente conveniente, lo efectúan 4 grandes seres de inconmensurable sabiduría, que son los ángeles registradores, los señores del destino. Ellos imprimen el éter reflector del cuerpo vital de tal manera, que las escenas de la vida que seguirá se reflejan en él. El cuerpo vital es construido por los habitantes del mundo celeste y por los espíritus elementales de tal manera que forme un tipo especial de cerebro. Pero nótese esto: el ego reencarnante mismo incorpora en él la quinta esencia de sus primitivos cuerpos vitales y, además, hace un pequeño trabajo original. Esto tiene lugar para que en la vida venidera pueda haber sitio para la propia expresión individual, rasgo que no está determinado por las acciones pasadas. El cuerpo vital, habiendo sido modelado por los señores del destino, proporcionará la forma del cuerpo denso, órgano por órgano. Este patrón o molde es colocado entonces en la matriz de la futura madre. El átomo simiente para el cuerpo denso está en la cabeza triangular de uno de los espermatozoides del semen del padre. Este espermatozoide únicamente hace posible la fertilización, y en esto está la explicación de por qué son estériles muchas veces las uniones sexuales. Los constituyentes químicos del fluido seminal y del óvulo son los mismos siempre, y si fueran estos los únicos requisitos requeridos, la explicación de la esterilidad no se encontraría buscándola solamente en el mundo físico, material y visible. Se explica claramente, sin embargo, cuando comprendemos que así como las moléculas del agua se hielan a lo largo de líneas de fuerza que en ellas se encuentran manifestándose como cristales de hielo en vez de congelarse como una masa homogénea, como sería el caso si no hubiera líneas de fuerza previas a la coagulación, así también no puede formarse cuerpo denso alguno hasta que no haya un cuerpo vital en el cual pueda modelarse el material físico. También debe haber un átomo simiente para el cuerpo denso para que actúe como determinador de la cantidad y calidad de la materia con la que se forma el cuerpo físico. Aunque en el presente estado de desarrollo no hay nunca armonía completa en los materiales que constituyen el cuerpo denso, porque eso significaría un vehículo perfecto, sin embargo, la inarmonía no debe ser tan grande como para que se produzca un quebranto del organismo. Cuando la impregnación del óvulo ha tenido lugar, el cuerpo de deseos de la madre trabaja sobre él durante un periodo de 18 a 21 días, permaneciendo el ego fuera, en su cuerpo de deseos y envoltura mental. Al expirar ese tiempo, el ego entra en el cuerpo de la madre. Los vehículos en forma de campana se absorben a través de la cabeza del cuerpo vital, y la campana se cierra por la parte inferior. Desde entonces el ego medita en su cuerpo venidero hasta el nacimiento como infante, y entonces comienza la nueva vida terrestre. Se dice en el concepto Rosacruz del cosmos que el cuerpo vital de la mujer es positivo y el cuerpo vital del hombre es negativo. Cuando los agentes de los ángeles archiveros ayudan al ego a nacer, la cuestión del sexo ya ha sido determinada, sea por la ley de alternación, o sea por la modificación de esa ley debido a circunstancias especiales en la vida del espíritu. Entonces el ego recibe ayuda para atraerse una cantidad suficiente de los distintos éteres, conforme lo requiere su desarrollo. Esos materiales son de polaridad positiva y negativa. Cuando el molde compuesto solamente con átomos positivos se coloca en la matriz de la futura madre, esos átomos atraen debidamente a los átomos físicos negativos, y en consecuencia el cuerpo del niño a nacer será femenino. Si por otro lado, el molde que se coloca en la matriz de la madre se compone de átomos etéricos negativos, entonces atraerá átomos densos positivos, con el resultado que el órgano sexual masculino se desarrolla más y el sexo del niño será masculino. La vida, así como la electricidad, requiere un polo positivo y un polo negativo, de otra manera no puede manifestarse.
Cuando el ego se encamina hacia el renacimiento a través de la región del pensamiento concreto, el mundo del deseo y de la región etérica, se atrae una cierta cantidad de materiales de cada uno de sus lugares, siendo la calidad de esos materiales determinada por el átomo simiente, de acuerdo al principio de que lo semejante atrae lo semejante. La cantidad depende de cuánta materia necesita el arquetipo que hemos construido nosotros mismos en el segundo cielo. De la suma global de los átomos prismáticos de éter que se ha apropiado un determinado espíritu, los ángeles archiveros y sus agentes moldean una forma etérica que se coloca entonces en la matriz de la madre, cubriéndose gradualmente con substancia física, substancia que forma el cuerpo visible del niño recién nacido. El cordón plateado que ha nacido y crecido del átomo simiente del cuerpo denso situado en el corazón desde la concepción, se une con el cordón que brotó del gran vórtice central del cuerpo de deseos ubicado en el hígado, y cuando el cordón plateado se une finalmente con el átomo simiente del cuerpo vital localizado en el plexo solar, entonces el espíritu muere para la vida en los mundos superiores supersensibles y vivifica el cuerpo que le servirá en su vida terrena. Capítulo octavo. Los niños. El cuerpo vital del niño no está organizado al nacer. Hasta alrededor de los 7 años, cuando nace el cuerpo vital individual, se nutre del cuerpo vital macrocósmico. En el periodo que sigue inmediatamente al nacimiento, los diferentes vehículos se interpenetran unos a otros, así como hemos dicho anteriormente, que la arena compenetraba la esponja, y el agua ambas. Pero aun cuando todos los vehículos están presentes igual que en la edad adulta, están meramente presentes. Ninguna de sus facultades es activa. El cuerpo vital no puede utilizar las fuerzas que operan a lo largo del polo positivo del éter. La asimilación que obra a lo largo del polo positivo del éter químico es muy intensa durante la infancia, y es debido al cuerpo vital macrocósmico, cuyos éteres actúan como una matriz para el cuerpo vital del niño hasta el 7º año, durante cuyo periodo va gradualmente madurando. La facultad del propagarse que obra sobre el polo positivo del éter de vida está también latente. El calor del cuerpo, producido por el polo positivo del éter luminoso, y la circulación de la sangre, son debidos al cuerpo vital macrocósmico, actuando sus éteres sobre el niño, y desarrollándose lentamente hasta el punto en que pueda gobernar por sí mismo esas funciones. Las fuerzas que obran sobre el polo negativo de los éteres son mucho más activas. La excreción de los sólidos, producida por el polo negativo del éter químico, correspondiente a la subdivisión salida de la región química, está demasiado desembarazada, como también la función de excreción de fluidos producida por el polo negativo del éter de vida correspondiente a la segunda subdivisión, la fluídica, de la región química. La función pasiva de percepción sensorial, que es debida a las fuerzas negativas del éter luminoso, es también extraordinariamente notable. El niño es muy impresionable y es todo ojos y oídos. Aunque el cuerpo vital del infante está muy poco organizado al nacer, el éter que se empleará para el crecimiento ya se encuentra en el aura, listo para ser asimilado. Entonces si ocurre que hay alguien débil o anémico en el ambiente, un vampiro inconsciente, aquel extraerá este éter del depósito inasimilado del niño, con más facilidad que el éter de un adulto, cuyo cuerpo vital está bien organizado. Naturalmente la persona débil extrae más fácilmente el éter polarizado negativamente, como lo tiene el niño, que el éter positivo de la niña. Masajes del vaso y el estímulo de los nervios esplácnicos, practicándolo con cuidado y moderadamente, ayudarán a la contraparte etérica de ese órgano en su actividad, es decir, a especializar la energía solar, de la cual dependen todos los procesos vitales, así como dependen los pulmones del aire. Generalmente creemos que cuando nace un niño, nace y se acabó. Pero así como durante el periodo de la gestación el cuerpo denso está protegido contra los impactos del mundo externo, dentro de la matriz de su madre, hasta que ha alcanzado la suficiente madurez y desarrollo como para soportar las condiciones externas, así también ocurre algo similar con el cuerpo vital, el de deseos y la mente, que permanecen en estado de gestación y nacen en periodos posteriores, pues no tienen tras de sí una evolución tan larga como la del cuerpo denso. De ahí que necesiten un tiempo mucho mayor para alcanzar un grado de madurez suficiente para poderse individualizar. El cuerpo vital nace a los 7 años, cuando el periodo de crecimiento excesivo señala su advenimiento.
Solo una pequeña parte del éter que ha reunido un ego se emplea así y el resto del cuerpo vital del niño, o mejor dicho, el material con el cual se irá formando dicho vehículo, queda fuera del cuerpo físico. Por ese motivo el cuerpo vital del niño sobresale muchísimo más de la periferia del cuerpo físico que el del adulto. Durante el periodo del crecimiento esta reserva de átomos etéricos va siendo absorbida para vitalizar los crecimientos corporales hasta que, al llegar a la edad adulta, el cuerpo vital apenas sobresale de 1 pulgada a 1,5 pulgadas fuera del físico. Desde el primero hasta el 7º año el cuerpo vital va creciendo y madurando lentamente dentro de la matriz del cuerpo vital macrocósmico, y debido a la gran sabiduría de este vehículo macrocósmico, el cuerpo vital del niño está mejor formado y mejor organizado que en el resto de la vida. Mientras el cuerpo vital macrocósmico guía el crecimiento del cuerpo del niño, lo protege de los peligros que posteriormente lo acecharán cuando el ignorante cuerpo vital individual haga su obra solo. Esto ocurre al 7º año, cuando comienza el periodo de crecimiento excesivo y peligroso, crecimiento que continúa así en los siguientes 7 años. Durante ese intervalo el cuerpo de deseos macrocósmico desempeña la función de matriz para el cuerpo de deseos individual. Si el cuerpo vital continuara en libertad, sin restricción en el reino humano, como ocurre en el vegetal, el hombre alcanzaría un tamaño enorme. Hubo un tiempo en el pasado cuando el hombre estaba constituido semejante a las plantas, teniendo solamente un cuerpo denso y un cuerpo vital. Las tradiciones de la mitología y las leyendas de todo el mundo respecto a los gigantes de antiquísimos tiempos son absolutamente ciertas, pues entonces los hombres crecían como los árboles, por las razones expuestas. El cuerpo vital de la planta va formando hoja tras hoja, creciendo el tallo del tronco cada vez más. Si no fuera por el cuerpo de deseos macrocósmico, continuaría así indefinidamente, pero el cuerpo de deseos macrocósmico la restringe en cierto punto y controla todo crecimiento ulterior. La fuerza que ya no se necesita para el crecimiento, es entonces utilizable con otros propósitos para construir la flor y formar la simiente. De parecida manera el cuerpo vital humano, cuando ya comienza a obrar libremente dominando al cuerpo denso, después del 7º año, hace crecer este último muy rápidamente, pero alrededor de los 14 años nace el cuerpo de deseos individual de la matriz del cuerpo de deseos macrocósmico y, entonces, puede trabajar libremente en el cuerpo de deseos. El crecimiento excesivo es controlado entonces, y la fuerza utilizada anteriormente con aquel objeto se puede utilizar para la propagación, para que la planta humana pueda florecer y producir fruto. De ahí que el nacimiento del cuerpo de deseos personal marque el periodo de la pubertad. Desde entonces comienza a sentirse la atracción por el sexo opuesto, atracción que obra especialmente desenfrenada y activa en el tercer periodo septenario de la vida, desde los 14 hasta los 21 años, debido a que la mente refrenadora no ha nacido aún. Debe recordarse que la asimilación y el crecimiento dependen de las fuerzas que obran sobre el polo positivo del éter químico del cuerpo vital, y que dicho cuerpo vital se libera a los 7 años, cuando ya está formado y maduro. Únicamente el éter químico es el que está completamente maduro en ese entonces, debiendo las otras partes madurar más tarde. A los 14 años, el éter de vida del cuerpo vital, que es el que efectúa la propagación, madura por completo. En el intervalo de los 7 a los 14 años la asimilación excesiva ha almacenado cierta cantidad de fuerza que se dirige a los órganos sexuales y que está dispuesta cuando se libera el cuerpo de deseos. A los 7 años el cuerpo vital del niño ha alcanzado la perfección suficiente como para permitirle recibir impactos del mundo externo. Entonces rompe su cubierta etérica protectora y comienza su vida libre. Ahora llega, pues, el momento en el que el educador debe trabajar sobre el cuerpo vital, ayudándolo en la formación de la memoria, de la conciencia, de los buenos hábitos y de un carácter o temperamento armónico. Autoridad y discipulado son las palabras de pase de esta época, cuando el niño aprende a saber que las cosas son, pero no se le debe imponer de su significado, salvo que lo pregunte por sí mismo, pero en la segunda época, desde los 7 a los 14 años, es esencial que el niño aprenda a conocer a tomar esas cosas bajo la autoridad de los padres o maestros, recordando de memoria sus explicaciones, más bien que razonando sobre ellas, porque la razón pertenece a un desarrollo posterior, y si bien puede hacerlo por propia iniciativa con provecho propio, es muy peligroso forzarlo en ese periodo a pensar.
No se debe imaginar, sin embargo, que cuando nació el cuerpo pequeño del niño, se acabó el proceso de nacimiento. El cuerpo denso físico tiene la más larga evolución, y así como un zapatero que trabajó en su profesión muchos años es más experto que el aprendiz y puede hacer mejores zapatos y más rápidamente, asimismo el espíritu que ya ha construido muchos cuerpos físicos, puede hacerlos con rapidez. Pero el cuerpo vital es una adquisición posterior del ser humano y por lo tanto se necesita más tiempo para construirlo de materiales que no fueron empleados primeramente en la construcción del arquetipo, por lo tanto el cuerpo vital solo nace a los 7 años. Cuando el cuerpo vital nace a los 7 años, empieza un periodo de crecimiento y un nuevo proceder, o más bien nuevas relaciones se establecen entre los parientes y el niño. Esto puede ser expresado como autoridad y discipulado. En este periodo se instruye al niño en muchas cosas, lecciones que debe aceptar confiado en la autoridad de sus maestros, sea en casa o en la escuela. Y como la memoria es una facultad del cuerpo vital, el niño puede ahora memorizar lo que está aprendiendo. Él se adapta muy bien a recibir las enseñanzas, particularmente por no estar afectado por opiniones preconcebidas, que es lo que impide a la mayoría aceptar ideas nuevas. Al final de este segundo periodo entre los 12 y los 14 años, el cuerpo vital ya se desarrolló lo bastante para que llegue la pubertad. Los niños que mueren antes de los 7 años no son responsables ante la ley de consecuencia, pues solo han nacido con su cuerpo denso y su cuerpo vital. Aún de los 12 a los 14 años su cuerpo de deseos está en proceso de gestación, como lo que no ha sido vivificado no puede morir, solamente los cuerpos vital y denso son los que se desintegran cuando muere un niño. Él retiene en potencia el cuerpo de deseos y la mente hasta el nuevo nacimiento. Por lo tanto el niño no efectúa todo el recorrido del ciclo de vida que hace el ego habitualmente, sino que asciende directamente al primer cielo, donde aprende las lecciones que necesita, y después de esperar allí de 1 a 20 años, renace otra vez, frecuentemente en la misma familia como un hermano o una hermana menor. Parte tercera. El cuerpo vital de los animales y de las plantas. Capítulo 9. Su naturaleza y sus funciones. Los animales y las plantas tienen también un cuerpo vital. Aunque el mineral carece de este vehículo, la disgregación de rocas y piedras duras, etc., afecta al cuerpo vital de la tierra. Cuando consideramos la planta, el animal y el hombre con relación a la región etérica, notamos que cada uno tiene un cuerpo vital separado, además de estar compenetrados por el éter planetario que forma dicha región. Existe, sin embargo, una diferencia entre el cuerpo vital de la planta y el de los animales y el del hombre. En el cuerpo vital de la planta, únicamente están en plena actividad el éter químico y el éter de vida. Por lo tanto, la planta puede crecer por la acción del éter químico y de vida del cuerpo vital separado que posee. El éter luminoso está también presente, pero es parcialmente latente, y el éter reflector falta por completo. Es evidente, por lo tanto, que las facultades perceptivas y la memoria, que son cualidades de estos éteres, no pueden manifestarse en el reino vegetal. Si dirigimos nuestra atención al cuerpo vital del animal, nos encontramos con que, en él, los éteres químico, de vida y luminoso son dinámicamente activos. Por consiguiente el animal posee las facultades de asimilación y crecimiento, originadas por las actividades del éter químico y la facultad del propagarse por medio del éter de vida, los que son comunes al reino vegetal y animal. Pero el animal tiene, además, la acción del éter luminoso y por lo tanto, posee la facultad de generar calor interno y sentidos de percepción. El cuarto éter, sin embargo, es inactivo en el animal y, por lo tanto, carece de pensamiento y de memoria. Lo que parece ser tal, se demostrará más adelante que es de naturaleza bien diferente. El ego separado es segregado definitivamente del espíritu universal en la región del pensamiento abstracto. Muestra que únicamente el hombre posee la cadena completa de vehículos que lo correlacionan a todas las divisiones de los 3 mundos. El animal carece de un eslabón de esa cadena, la mente. La planta carece de la mente y el cuerpo de deseos. Y el mineral carece de 3 eslabones de la cadena de vehículos necesaria para funcionar conscientemente en el mundo físico: la mente, el cuerpo de deseos y el cuerpo vital.
Cuando un animal está por nacer, el espíritu grupo auxiliado por los espíritus de la naturaleza y los ángeles, moldea el cuerpo vital del animal futuro, y este molde se ubica entonces en la matriz de la madre, y los átomos simientes se depositan en el semen del macho, así se produce la gestación y nace el animal. Solo con la participación del átomo simiente y del molde del cuerpo vital puede formarse un cuerpo denso animal. Similares condiciones rigen para la fecundación de un huevo o de una simiente de planta, es decir, como los óvulos femeninos, potencialmente son otras tantas oportunidades. Si se pone un huevo en un incubador o debajo de una gallina, el espíritu grupo envía entonces la vida requerida, aceptando y aprovechando la oportunidad para encarnarse. Si una simiente cae en el suelo, se fertiliza cuando aparecen las condiciones necesarias para su desarrollo, pero antes no. Cuando un huevo se rompe o se cocina, o de algún otro modo se descalifica para servir a su designación primordial, o cuando una simiente se guarda tal vez durante años, entonces no hay vida y no obramos mal usando de estos productos para alimentarnos. Al contrario, es bueno para las plantas si cosechamos sus frutos maduros que absorben la savia del árbol inútilmente. El animal no tiene espíritu individual todavía, pero sí el llamado espíritu grupo que dirige a todos los miembros de la misma especie. Los animales están constituidos por tres cuerpos denso, vital y de deseos, pero carecen de un eslabón de la cadena a la mente. De ahí que los animales no piensen ordinariamente, pero así como inducimos electricidad en un alambre, poniéndolo cerca de otro que esté cargado, así también, por contacto con el hombre se ha producido una suerte de inducción mental en los llamados animales domésticos superiores, tales como el perro, el gato, el caballo y el elefante. Los demás animales obedecen a los impulsos, que llamamos instinto del espíritu grupo animal. No ven los objetos con la misma nitidez con que los ve el hombre. En las especies inferiores la conciencia se resuelve más y más en una conciencia interna imaginativa, semejante al estado humano de sueño con ensueños, salvo que las imágenes no son confusas e ilógicas, sino que concuerdan perfectamente con el animal y con los impulsos del espíritu grupo. El espíritu animal ha alcanzado en su descenso únicamente el mundo del deseo. No se ha desarrollado todavía hasta el punto en que pueda entrar en un cuerpo denso. Por lo tanto, el animal no tiene espíritu interno, sino un espíritu grupo que le dirige desde afuera. El animal tiene cuerpo denso, cuerpo vital y cuerpo de deseos, pero el espíritu grupo que lo rige, se halla externamente. El cuerpo vital y el cuerpo de deseos del animal no están completamente dentro del cuerpo denso, especialmente en lo que concierne a la cabeza. Por ejemplo, la cabeza etérica de un caballo sobresale a distancia de la cabeza densa. Cuando, como ocurre en contados casos, la cabeza etérica de un caballo penetra en la cabeza de su cuerpo denso, el caballo puede aprender a leer, a contar y a ejecutar operaciones elementales de aritmética. A esto es también debido el que los caballos, perros, gatos, y otros animales domésticos, perciban el mundo del deseo, aunque no siempre distingan la diferencia entre este y el mundo físico. Un caballo se espantará ante una figura no visible para el jinete. El gato se frotará contra unas piernas invisibles. El gato puede ver un fantasma sin comprender, por consiguiente, que sus piernas no son utilizables para menesteres de fricción. El perro, más sabio que el caballo que el gato, siente muy a menudo que hay algo que no comprende al ver aparecerse a su difunto dueño y no poder lamer sus manos. Huirá asustado y confuso a acostarse en un rincón con la cola entre las patas. El Dr. McDougall también utilizó sus balanzas para pesar animales agonizantes. No se notó disminución alguna, aunque uno de aquellos animales era un perro de San Bernardo. Entonces se afirmó que los animales no tenían alma. Un poco más tarde, sin embargo, el profesor LaV Dwight, jefe del departamento científico de la Escuela Politécnica de Los Ángeles, hizo experimentos con ratones y gatitos, que encerró en frascos de cristal herméticamente cerrados. Sus balanzas fueron las más sensibles que se pudieron conseguir y fueron colocados dentro de una gran caja de cristal de la que se había extraído toda la humedad. Se vio que todos los animales perdían peso al morir. Una ratita que pesaba 12.886 gramos, perdió súbitamente 31 miligramos al morir. Un gatito empleado en otro experimento perdió 100 miligramos al agonizar y al lanzar el último aliento perdió 60 miligramos más. Después de esto siguió perdiendo peso muy lentamente debido a la evaporación.
Así que las enseñanzas de la ciencia oculta respecto a la posesión de cuerpos vitales por los animales, fueron también vindicadas cuando se emplearon balanzas suficientemente sensibles, y en el caso mencionado en primer término en el que las balanzas no sensibles no indicaron disminución alguna al morir el perro de San Bernardo, muestra que el cuerpo vital de los animales es proporcionalmente más liviano que el del hombre. Los ángeles actúan especialmente en los cuerpos vitales de los vegetales, porque la corriente de vida que anima ese reino, comenzó su evolución en el período lunar, cuando los ángeles eran humanos y trabajaron entonces con las plantas en la misma forma en que lo estamos haciendo ahora nosotros con los minerales. Existe, por lo tanto, una afinidad particular entre el ángel y el espíritu grupo vegetal. Así podemos explicarnos la enorme asimilación, crecimiento y fecundidad de los vegetales. El hombre también adquiría un tamaño enorme en la segunda época hiperbórea, cuando estaba principalmente a cargo de los ángeles. Así lo está también el niño en el segundo septenario de años de su vida, porque entonces los ángeles pueden obrar ampliamente y al finalizar ese lapso, a los 14 años, el niño alcanza la pubertad y puede reproducir su especie, también debido a la acción de los ángeles. Ellos eran los moldeadores que atraían el material denso, formando con este el cuerpo de las plantas actuales, como también habían formado los vegetales del pasado, enterrados en los estratos geológicos de nuestra Tierra. Para la formación de las plantas etéricas, vino la ayuda del calor del exterior, después de la separación de la Tierra del Sol y de la Luna. El calor les dio la fuerza vital necesaria para atraerse las sustancias más densas. El cuerpo vital es el factor más importante del vegetal. Es el que los hace crecer formando el tallo y las hojas en alternada sucesión, para que se eleve cada vez más alto, pero no hay variedad, sino la misma repetición: tronco, hojas y ramas siempre igual. Las plantas tienen un cuerpo denso y un cuerpo vital. De ahí que no puedan sentir ni pensar. Carecen de cuerpo de deseos y de mente, y por lo tanto existe una distancia mayor entre la planta y su espíritu grupo que entre el animal y el suyo. De ahí que la conciencia del vegetal sea correspondientemente más oscura, pareciéndose al estado de sueño sin ensueños. El mineral tiene únicamente un cuerpo denso. Carece de 3 eslabones de la cadena que lo uniría a su espíritu grupo. Es, por lo tanto, inerte y su conciencia se asemeja a la del cuerpo humano, en estado de trance cuando el espíritu individual, el ego, ha pasado correspondientemente al más allá. En conclusión, observemos que los 3 mundos en los que vivimos no están separados por el espacio. Están todos en torno nuestro, como la luz y el color sumergidos en la materia física, cual si fueran las líneas de cristalización de los minerales. Si dejamos que un platito con agua se hiele y lo examinamos después microscópicamente, veremos cristales de hielo divididos unos de otros por líneas. Estas líneas estaban presentes aunque no vistas en el agua como líneas de fuerza, invisibles hasta que se produjeron las condiciones apropiadas. Pero cuando nos hayamos preparado para ello, la naturaleza, que está siempre pronta para desarrollar ante nosotros sus maravillas, expresará su ardiente alegría cualquiera que, como auxiliar de la evolución, obtenga la ciudadanía en esos dominios invisibles. Como ya lo explicamos en la conferencia NT, las plantas tienen un cuerpo vital y otro denso, lo que les permite realizar este trabajo, siendo su conciencia un sueño profundo, sin ensueños. De esta manera les facilita al ego dominar a las células vegetales y mantenerlas en sujeción largo tiempo. De ahí el gran poder sustentados de los vegetales. Para funcionar en cualquier mundo y expresar sus cualidades, debemos poseer ante todo, un vehículo compuesto de su materia. Para funcionar en el mundo físico denso, es necesario tener un cuerpo adaptado a nuestro ambiente. En caso contrario, seríamos fantasmas, como se les llama generalmente a los que son invisibles para la mayoría de los seres físicos. Además tenemos necesidad de un cuerpo vital para poder expresar vida y crecimiento, o exteriorizar las otras cualidades pertenecientes a la región etérica. Cuando examinamos los 4 reinos con relación a la región etérica, nos encontramos con que el reino mineral no posee un cuerpo vital separado y enseguida comprendemos la razón del por qué no puede crecer, propagarse o mostrar vida sensible. Como hipótesis necesaria para explicar otros hechos, la ciencia material sostiene que en el sólido más denso, así como en el gas más sutil, ni siquiera se tocan 2 átomos, sino que los rodea una envoltura de éter. Esos átomos flotan en el universo en un océano de dicha materia.
Así como la sensación de los animales y del hombre es debida a sus cuerpos vitales separados, así también los sentimientos de la tierra están especialmente activos en el sexto estrato, que corresponde al mundo del espíritu de vida. Para comprender el sentimiento de placer que experimenta cuando se rompe una roca y el dolor que se le produce cuando se le originan adherencias, debemos recordar que la tierra es el cuerpo denso de un gran espíritu, y para facilitarnos un medio adecuado y conveniente en el que podamos vivir y obtener experiencia, ha tenido que cristalizar su cuerpo hasta el estado de solidez actual. El cuerpo vital de la planta se compone de los dos éteres más densos, el éter químico y el éter de vida, que permiten a la planta de crecer y propagarse, pero carece de los dos éteres superiores, el éter luminoso y el éter reflector. De ahí que la planta no tiene sensaciones ni memoria de lo que pasa en su alrededor. Por lo tanto, la amputación de un tallo no es sentido por la planta, y cuando se rompe una roca, solo está presente el éter químico, y los cristales no sienten. Pero sería erróneo deducir que no hay sentimiento alguno relacionado con tales actos, pues si las plantas y los minerales carecen de medios individuales para sentir, ellos están envueltos e interpenetrados por los éteres y el mundo del deseo del plantea, y el espíritu planetario lo siente todo. Lo mismo ocurre con un dedo nuestro, no teniendo un cuerpo de deseos individual no puede sentir, pero el espíritu interno, que mora en el cuerpo, siente cada lastimadura hecha al mismo. Parte cuarta. Relación del cuerpo vital con el desarrollo espiritual. Capítulo 10. Un factor importante. Para progresar espiritualmente el hombre debe desarrollar su cuerpo vital. Ahora estamos preparándonos para la edad acuaria que se avecina, con su gran desarrollo intelectual y espiritual. Se requiere entonces el despertar del cuerpo vital adormecido, cuya palabra de paz es repetición. El ego tiene varios instrumentos: un cuerpo denso, un cuerpo vital, un cuerpo de deseos y una mente. Estas son sus herramientas, y de su calidad y estado depende la obra que puede realizar para adquirir experiencia. Si los instrumentos son pobres y sin flexibilidad, habrá muy poco crecimiento espiritual y será una vida casi perdida, por lo menos en lo que concierne al espíritu. La vida superior iniciación no comienza, sin embargo, hasta que empieza el trabajo sobre el cuerpo vital. El medio empleado para ponerlo en actividad es el amor, o mejor dicho, el altruismo. Se ha usado tanto de la primera palabra, que ésta ya no sugiere el significado requerido aquí. La segunda ayuda que la humanidad tiene ahora, es la religión del Hijo, la religión cristiana, cuyo objeto es la unión con Cristo por la purificación y control del cuerpo vital. Mientras que los vehículos invisibles, especialmente el cuerpo vital, estén dormidos, el hombre puede seguir una carrera materialista, pero una vez que este vehículo ha despertado y ha probado del pan de vida, entonces igual que el cuerpo físico puede sentir hambre, el hambre del alma, y sus anhelos serán satisfechos solamente después de una lucha muy dura. Ya hemos dicho que la humanidad, por lo menos la gran mayoría, obra actualmente sobre sus cuerpos de deseos, empeñándose en doblegar sus apetitos por medio de las leyes. Pero cuando existe desarrollo oculto, es decir, cuando un hombre está por convertirse en un pionero, entonces es sobre el cuerpo vital que se debe trabajar, actuando especialmente por medio de la repetición. Se debe educar el cuerpo vital de tal forma que pueda usarse para emprender vuelos anímicos. Este vehículo, como ya lo sabemos, está compuesto por los 4 éteres. Es por medio de este cuerpo que manipulamos el más denso de nuestros vehículos, el físico, que generalmente lo consideramos ser el hombre completo. Los éteres químico y vital forman un molde para nuestro cuerpo físico. Cada molécula del cuerpo físico está encastrada en una red de éter, el cual la compenetra y la vivifica. A través de esos éteres, se llevan a cabo las funciones del cuerpo, tales como la respiración, etc. Y la densidad y consistencia de estos moldes etéricos determinan el estado de salud. Pero la parte del cuerpo vital formada por los 2 éteres superiores, el éter luminoso y el éter reflector, es lo que podemos llamar el cuerpo del alma. Y esta parte está más estrechamente vinculada con el cuerpo de deseos y la mente, y es más obediente a los impulsos del espíritu que los otros 2 éteres. Es el vehículo del intelecto y responsable de todo lo que hace del hombre un hombre. Nuestras observaciones, nuestras aspiraciones, nuestro carácter, etc., se deben a la obra del espíritu en estos 2 éteres superiores, con la naturaleza de nuestro carácter y de nuestros hábitos.
y de la misma manera en que el cuerpo denso asimila partículas de alimento y gana en carnes, así también estos dos éteres superiores asimilan nuestras buenas obras durante la vida y aumentan de volumen. Y según nuestras obras en la vida presente, aumentamos o disminuimos lo que trajimos al nacer. Si hemos nacido con un buen carácter, expresado en los dos éteres superiores, nos resultará difícil cambiarlo porque el cuerpo vital se ha puesto pero muy firme durante los millones y millones de años que lo hemos desarrollado. Por otro lado, si hemos sido negligentes, flojos con nosotros mismos, tolerando los hábitos que llamamos malos, y hemos formado un mal carácter en las vidas pasadas, entonces no es nada fácil vencerlo, en razón de la fijeza de nuestro cuerpo vital y se necesitarán años de constantes esfuerzos para cambiar su estructura. Por esta razón la doctrina occidental de sabiduría dice que todo desenvolvimiento místico comienza en el cuerpo vital. Todas las veces que nos damos en servicio a otros, añadimos lustre a nuestros cuerpos anímicos formados de éter, dándoles brillo. Es el éter de Cristo que ahora hace flotar a nuestro planeta, y debemos recordar que si queremos trabajar para la liberación de Cristo, es necesario que nosotros, en número suficiente, evolucionemos a nuestros propios cuerpos del alma al grado cuando aquellos puedan hacer flotar la tierra. Así podremos tomar su carga, y dispensarlo de la existencia física dolorosa. Aparte del hecho que la escuela oriental de ocultismo establece su doctrina sobre el hinduismo, mientras que la escuela occidental de sabiduría se pone del lado del cristianismo, la religión del occidente, hay una diferencia fundamental, irreconciliable entre las enseñanzas de los representantes actuales del oriente y las de los Rosacruces. De acuerdo a la versión del ocultismo oriental, el cuerpo vital, llamado Linga Sharira, es comparativamente de poca importancia, pues es incapaz de desarrollarse como vehículo de conciencia y solamente sirve como conductor de las fuerzas solares, o prana, siendo un eslabón entre el cuerpo físico y el cuerpo de deseos, llamado Kamarupa, o cuerpo astral, que, según ellos, es el vehículo del auxiliar invisible. La escuela de sabiduría occidental enseña como precepto fundamental que todo desenvolvimiento oculto comienza en el cuerpo vital, y el autor, como su representante público, se ha empeñado desde el principio de nuestro movimiento, a juntar y diseminar las enseñanzas respecto a los cuatro éteres y el cuerpo vital. Mucha información se ha impartido en el concepto Rosacruz del cosmos y en libros posteriores, pero las lecciones y cartas mensuales dan los resultados de nuestras investigaciones ulteriores. Estamos constantemente llamando la atención al cuerpo vital. Vital en sentido doble ante la mente de nuestros estudiantes a fin de que pensando e instruyéndose sobre aquel, como escuchando y leyendo los lindos pequeños sermones en que envolvemos nuestra información, puedan ellos, conscientemente o inconscientemente tejer el vestido de dorado de bodas. Quisiéramos aconsejar a todos el estudiar estas lecciones cuidadosamente año tras año. Tal vez contiene mucha escoria, pero hay también oro entre ella. Tenemos aquí la explicación en qué manera los estigmas o punturas fueron hechas al héroe de los evangelios, aunque el lugar de las heridas no está muy correctamente representado en la forma como se narra, sino que difiere mucho de la manera como en realidad ocurren esas cosas. Pero estamos aquí frente a un misterio que debe permanecer sellado para el profano, aunque los hechos místicos que encubre son claros como la luz del día para los que saben. El cuerpo físico no es, de ningún modo, el hombre verdadero, tangible, sólido, pletórico de vida que conocemos, o realmente la parte más muerta del ser humano, que se cristalizó dentro de la matriz o molde de los vehículos sutiles, que quedan invisibles a nuestra vista física común. Si colocamos una vasija con agua a una temperatura cero, el agua se congelará pronto, y cuando examinamos el hielo, encontramos que consiste de un sinfín de cristales diminutos, en forma de figuras geométricas y con líneas de demarcación. Son líneas de fuerzas etéricas, que estuvieron en el agua antes de que se congelara. Así como el agua se congeló y se moldeó a lo largo de estas líneas, así nuestros cuerpos físicos se congelaron y se solidificaron a lo largo de las líneas de fuerza etéricas de nuestro cuerpo vital invisible, el cual está en la vida ordinaria, intrínsecamente unido al cuerpo físico, en vigilia y en sueño, hasta que la muerte trae la disolución de sus lazos. Pero como la iniciación requiere la liberación del hombre verdadero de su cuerpo de pecado y de muerte para que pueda elevarse a las esferas sutiles, volviendo a su cuerpo a voluntad,
Es necesario antes de lograrlo, antes de que se alcance el objetivo de la iniciación, que el entretejimiento firme del cuerpo etérico con el físico tan fuerte e inflexible en la mayoría de la humanidad, sea disuelto. Como la unión es más fuerte en las palmas de las manos, en los arcos de los pies y en la cabeza, las escuelas ocultas concentran todos sus esfuerzos para romper la conexión en esos tres puntos, produciendo los estigmas invisibles. La masonería exotérica, que es la cáscara de la mística orden creada por los hijos de Caín, ha atraído en los tiempos modernos al elemento masculino con su vehículo físico polarizado positivamente, educándolo para trabajar en la industria y los cargos gubernamentales, controlando así la evolución material del mundo. Los hijos de Set, que forman la clase sacerdotal, han trabajado sobre los cuerpos vitales femeninos polarizados positivamente para controlar el desarrollo espiritual. Y mientras los hijos de Caín, que trabajan a través de la masonería y los movimientos afines, han luchado abiertamente por el poder temporal, los sacerdotes han luchado a escondidas, no menos tenazmente y tal vez más eficazmente para retener su dominio sobre el desarrollo espiritual del elemento femenino. Conforme la humanidad vaya adelantando en su evolución, la polarización positiva del cuerpo vital se afirma, es más permanente, dando a ambos sexos un gran anhelo de cosas espirituales, y aunque cambiamos nuestro sexo del masculino al femenino en alternadas encarnaciones, la polarización positiva del cuerpo vital se hace más común sin miras al sexo. Esto explica el hecho que la humanidad se vuelve más altruista en las épocas de grandes sufrimientos, como nos sucede con la guerra que estamos ahora soportando 1918, ya que todos sabemos que las naciones tratan de lograr una paz duradera, para que las espadas se transformen en arados y las lanzas en podaderas. Sabemos que nuestros cuerpos densos gravitan hacia el centro de la Tierra, por lo tanto debe producirse un cambio. También San Pablo nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Pero San Pablo dice además que tenemos un soma suchi, con lo que fue traducido erróneamente por cuerpo natural, y que es un cuerpo anímico, formado de éter, y por lo tanto más liviano que el aire y capaz de elevarse. Esto es el dorado vestido de bodas, la piedra filosofal o la piedra viviente, mencionada también en algunas filosofías antiguas como el alma de diamante, pues es luminoso, brillante y chispeante, una joya inapreciable. Los alquimistas de la Edad Media lo llamaron también cuerpo astral por el poder que confería de atravesar las regiones estrelladas a aquel quien lo poseía. Pero no se le debe confundir con el cuerpo de deseos, que algunos pseudo-ocultistas contemporáneos llaman equivocadamente cuerpo astral. Este vehículo, el cuerpo del alma, será eventualmente desarrollado por toda la humanidad, pero durante el cambio de la época aria, las condiciones etéreas de la Nueva Galilea, surgen pioneros que anteceden a sus hermanos, como lo hicieron las semitas originales, cuando se produjo el cambio de la época atlante a la época aria. Cristo hizo mención a ellos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, vers. 12, cuando dijo: al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Pero no es una traducción correcta. Tendría que ser el reino de los cielos, ha sido invadido en griego viaxete, y los invasores lo arrebatan. Hombres y mujeres ya están aprendiendo, por medio de una vida santa y altruista, a abandonar su cuerpo de carne y sangre, sea intermitentemente o de modo permanente, y a marchar por los cielos con pies alados haciendo los mandados del Señor, vestidos con el etérico traje de boda de la nueva dispensación. La repetición es la nota clave del cuerpo vital, y el extracto de este cuerpo es el alma intelectual, que es el fruto del espíritu de vida, el verdadero principio crístico en el hombre. Es la particular tarea del mundo occidental el desenvolver este principio crístico para formar el Cristo en nosotros, a fin que pueda brillar a través de la oscuridad material de nuestros días, y para ello la reiteración de ideas es absolutamente esencial. El breve impacto que sobre el cuerpo vital hacen las ideas ideales que se filtran a través de la envoltura áurica es muy débil, pero lo que éste recibe de estudios, sermones, conferencias o de la lectura, es más duradero, y muchos impactos en la misma dirección crean poderosas impresiones, sean para el bien o para el mal, según su naturaleza. No podía obtener información alguna sobre el asunto de los ángeles, pues si bien estos obraban sobre el cuerpo denso, no lo hacían directamente, sino que empleaban el cuerpo vital como transmisor y no podían hacerse comprender de un ser que razonaba cerebralmente. Los ángeles obtienen su conocimiento sin razonar, porque irradian todo su amor en su obra y la sabiduría cósmica fluye en ellos como recompensa.
El hombre también crea por amor, pero su amor es egoísta. Ama porque desea la cooperación en la generación, porque solo exterioriza la mitad de su fuerza creadora, conservando la otra mitad egoísticamente para sustentar su propio órgano mental, el cerebro, y también usa esa mitad con egoísmo para pensar, porque desea conocimientos. De ahí que tenga que trabajar y razonar para obtener la sabiduría, pero a su debido tiempo llegará a un estado más allá de la necesidad de los órganos creadores inferiores, y creará por medio de la laringe y podrá ser el verbo carne. La razón es producto del egoísmo, pues está generada por la mente, proporcionada por los poderes de las tinieblas, en un cerebro formado egoístamente, empleando la mitad de la fuerza sexual, y estimulado por los egoístas lucíferes, siendo, por consiguiente, la simiente de la serpiente, y aunque sea transmutable en sabiduría mediante el dolor y la tristeza, debe dar lugar a algo superior, la intuición, que significa enseñanza o conocimiento interno. Esta es una facultad espiritual, presente en todos los espíritus, encuéntrese funcionando en un cuerpo masculino o femenino, pero se manifiesta más prominentemente en un organismo femenino, porque en él la contraparte del espíritu de vida, el cuerpo vital, es masculino, positivo. La intuición, la facultad del espíritu de vida, puede, por consiguiente, llamarse apropiadamente la simiente de la mujer, de donde surgen todas las tendencias altruistas, mediante las cuales las naciones van agrupándose lenta, pero seguramente, formando una fraternidad universal de amor, sin tener en cuenta la raza, el sexo, o el color. Lo que es ahora el cuerpo físico fue el primer vehículo que adquirió el hombre, bajo el aspecto de un pensamiento-forma. Atravesó un inmenso periodo de evolución y organización hasta convertirse en el espléndido instrumento que le sirve también actualmente. Pero él es duro, rígido, y resulta difícil obrar sobre él. El siguiente vehículo adquirido fue el cuerpo vital, que también pasó por un largo periodo de desarrollo, y se condensó hasta la consistencia del éter. El tercer vehículo, o cuerpo de deseos, fue logrado comparativamente tarde y se encuentra poco condensado, en un estado de flujo. Por último, se incorporó la mente, un cuerpo nebuloso, informe, que apenas puede llamarse vehículo, siendo todavía nada más que un eslabón entre los tres vehículos humanos y el espíritu. Estos tres vehículos, el físico, el vital y el de deseos, juntamente con el eslabón de la mente, son las herramientas del espíritu en su evolución, y contrariamente a lo que se suele pensar, la eficiencia del espíritu en la investigación de las regiones superiores no depende tanto del vehículo más sutil, como del más denso. La comprobación de nuestra afirmación puede hacerla cada uno, y todos los que lo intentaron seriamente obtuvieron por ellos mismos los resultados, siguiendo simplemente nuestras instrucciones para cambiar su actitud mental. Digamos, por ejemplo, que una persona ha formado ciertos hábitos en su modo de pensar que no le satisfacen. Tal vez después de prácticas religiosas se dará cuenta que no obstante su buena voluntad estos hábitos persisten y no lo dejan. Entonces, si se decide a purificar su mente, para tener solamente pensamientos puros y buenos, puede conseguirlo negándose a admitir los impuros. Dentro de una semana o dos, su mente estará bastante más purificada que al comienzo de su experiencia, y se dará cuenta que mantiene preferentemente los pensamientos religiosos que le satisfacían. Aún la mente más degenerada puede purificarse eficazmente en algunos meses. Los que lo intentaron lo saben por los resultados obtenidos, y todos los que realmente lo quieren y tienen bastante perseverancia para llevar a cabo este experimento, pueden gozar de una mente limpia dentro de un tiempo relativamente corto. Tanto cuerpo vital como haya sido trabajado por el espíritu de vida, se convierte en alma intelectual, que construye el espíritu de vida, porque ese aspecto del triple espíritu tiene su contraparte en el cuerpo vital. En la vida corriente, la mayoría de la gente vive para comer, beber, satisfacer su pasión sexual de la manera más desenfrenada, y pierden la cabeza a la más ligera provocación. Aunque exteriormente esa gente pueda parecer muy respetable, están produciendo casi todo el día la mayor confusión en su organismo. El periodo total del sueño lo necesitan los cuerpos vital y de deseos, para reparar los estragos producidos en el día, no quedando tiempo alguno para trabajar exteriormente en nada. Pero conforme el individuo comienza a sentir las necesidades de la vida superior, a dominar la fuerza sexual y el carácter, y a cultivar una disposición serena, se producen menos perturbaciones en los vehículos durante las horas de vigilia.
Por consiguiente, se requiere entonces menos tiempo para reparar los desgastes durante el sueño. Y entonces es posible abandonar el cuerpo denso durante largos periodos, en las horas dedicadas al sueño, pudiendo funcionar en los mundos internos con sus vehículos separados de conciencia. Y como el cuerpo vital no puede abandonar tampoco al cuerpo denso, porque eso produciría la muerte de este último, es evidente que debe haber algún medio para proporcionar un vehículo organizado que sea fluidico y construido en forma tal que satisfaga las necesidades del ego en los mundos internos, así como el cuerpo denso las satisface en el mundo físico. El cuerpo vital es un vehículo organizado así, y si se encontrara algún medio para poder separarlo del cuerpo denso sin producir la muerte de este, el problema quedaría resuelto. Además, el cuerpo vital es el asiento de la memoria, sin el cual sería imposible traer nuevamente a nuestra conciencia física los recuerdos de las experiencias suprafísicas, obteniendo así todo el beneficio que podemos sacar de ello. Recordemos que los hierofantes de los antiguos templos de misterios aislaban a ciertos grupos en castas y tribus, tales como los brahmanes y los levitas, con objeto de proveer los cuerpos necesarios para los egos que estaban prontos para la iniciación. Esto se efectuaba de tal manera que el cuerpo vital se separaba en dos partes, como lo hacía el cuerpo de deseos de toda la humanidad al comenzar el periodo terrestre. Cuando el hierofante sacaba a sus discípulos de sus cuerpos, dejaba una parte del cuerpo vital, que comprendía al primer y segundo éteres, para que realizara las funciones puramente animales los únicos que son activos durante el sueño, y el discípulo llevaba consigo un vehículo capaz de percepción, debido a su conexión con los centros sensoriales del cuerpo denso y también capaz de memoria. Poseía estas capacidades, porque estaba compuesto del tercer y cuarto éteres, que son los elementos de la percepción sensorial y de la memoria. En una palabra, en esa parte del cuerpo vital que el aspirante retiene vida tras vida y que inmortaliza como alma intelectual. Desde que Cristo vino y lavó los pecados del mundo, no del individuo, purificando el cuerpo de deseos de nuestro planeta, la conexión entre todos los cuerpos humanos denso y vital se han aflojado en tal proporción, que por el ejercitamiento son capaces de separarse en la forma más arriba descrita. Por lo tanto, la iniciación está abierta para todos. La parte más sutil del cuerpo de deseos, que constituye el alma emocional, es capaz de separación en la mayoría de los hombres y en realidad poseían esa capacidad aún antes de que Cristo viniera, y en esa forma por medio de la concentración y del empleo de la fórmula apropiada las partes sutiles de los vehículos se separan para ser empleadas durante el sueño, o en cualquier otra oportunidad, dejando las partes inferiores de los cuerpos vital y de deseos para que efectúen el proceso restaurativo en el vehículo denso, la parte animal meramente. Esa parte del cuerpo vital que sale, está altamente organizada, como hemos visto, y es la exacta contraparte del cuerpo denso. El cuerpo de deseos y la mente no estando organizados, son útiles únicamente porque están conectados con el cuerpo denso altamente constituido. Separados del son muy pobres instrumentos y por lo tanto, antes de que el hombre pueda separarse del cuerpo denso, es necesario despertar los centros sensoriales del cuerpo de deseos. El aspirante a la vida superior cultiva la facultad de absorberse a voluntad en cualquier asunto que elija, o más bien no en un asunto general, sino en un simple objeto que él mismo imagina. De esta manera, cuando la condición o estado apropiado de absorción se obtiene cuando los sentidos están completamente cerrados, se concentra el pensamiento sobre los diferentes centros sensoriales del cuerpo de deseos, y entonces estos comienzan a girar. Tenemos que estar muy agradecidos por el instrumento físico que poseemos, pues es entre nuestros vehículos el más valioso. Mientras que realmente es cierto que el cuerpo físico es el más inferior de los vehículos, también es la verdad que es el más perfecto entre todos nuestros instrumentos, y sin él los otros serían de poca utilidad para nosotros. Por otra parte, este instrumento maravillosamente constituido nos permite aquí enfrentar las mil y una diferentes situaciones, en vez de nuestros vehículos superiores están apenas organizados. El cuerpo vital está formado órgano por órgano, igual que el cuerpo denso, pero es necesario adiestrarlo por medio de ejercicios esotéricos para que se convierta en un instrumento adecuado para funcionar en él. El cuerpo de deseos cuenta solamente con varios centros sensoriales, inactivos en la mayoría de la humanidad, y en cuanto a la mente, es generalmente una informe nubosidad.
Debemos empeñarnos en espiritualizar el instrumento físico y comprender que es necesario ejercitar los vehículos superiores antes de que ellos puedan ser de utilidad. Para ello, la inmensa mayoría necesita muchísimo tiempo, y por lo tanto, es mejor que cumplamos con nuestro inmediato deber, así apresuraremos el día en que podemos emplear nuestros vehículos superiores, pero ese día depende de nosotros. Nosotros todos estamos mucho más saturados de materialismo de lo que creemos y ello es una gran traba en nuestros anhelos y búsqueda. Como estudiantes de la filosofía trascendental, nos hemos acostumbrado a pensar que la actuación individual en un cuerpo etérico puede ser lograda por muy pocos y nos olvidamos que toda la raza humana vivirá una época entre en el aire. En verdad, muy grande fue mi asombro cuando yo me di cuenta de que es exacto, al pie de la letra, lo que dice la Biblia. En el párrafo siguiente encontraremos a nuestro Señor en el aire y permaneceremos con Él durante la edad. Cuando el cristianismo haya espiritualizado completamente el cuerpo vital, un paso espiritual ulterior será la religión del Padre, quien en su calidad del más alto iniciado del período de Saturno ayudará al hombre a espiritualizar el cuerpo denso, comenzado en dicho período. Entonces hasta la fraternidad universal será superada, y no habrá más yo ni tú, sino que todos en plena conciencia seremos uno en Dios, pues el hombre se habrá emancipado con la ayuda de los ángeles, arcángeles y poderes superiores. Capítulo 11. Efectos de las oraciones, de los rituales y de los ejercicios. La oración, los rituales y los ejercicios tienen mucho valor en la espiritualización del cuerpo vital. Sí, por la oración continua, obtenemos el perdón y olvido de las injurias que hayamos hecho a otros, y si tratamos de hacer toda la restitución posible, purificamos nuestros cuerpos vitales olvidando y perdonando a aquellos que han obrado mal con nosotros, eliminando así todos los malos sentimientos y salvándonos de los sufrimientos post-mortem, además de preparar el camino para la fraternidad universal, que depende muy especialmente de la victoria del cuerpo vital sobre el cuerpo de deseos. El cuerpo de deseos imprime en forma de memoria, sobre el cuerpo vital la idea de la venganza. Un temperamento ecuánime en medio de las incomodidades y molestias de la vida, indica que se ha obtenido esa victoria, y por consiguiente, el aspirante debe cultivar el control de su temperamento, puesto que tiene un efecto sobre ambos cuerpos. La oración del Señor el Padre Nuestro comprende esto también, porque cuando vemos que estamos injuriando a otros, miramos en torno nuestro y tratamos de encontrar la causa. Perder el dominio de sí es una de las causas, la que es originada por el cuerpo de deseos. La mayoría de los hombres dejan la vida física con el mismo temperamento con que vinieron a ella, pero el aspirante debe conquistar sistemáticamente todos los arrebatos del cuerpo de deseos y asumir su propio dominio. Esto puede efectuarse por la concentración sobre elevados ideales, lo que vigoriza el cuerpo vital, y es mucho más eficaz que las oraciones de la Iglesia. El ocultista científico emplea la concentración con preferencia a la oración, porque la primera se realiza con ayuda de la mente, que es fría e insensible, mientras que la oración está dictada generalmente por la emoción. Cuando es dictada por una devoción pura e impersonal hacia elevados ideales, la oración es muy superior a la fría concentración. Nunca podrá ser fría, porque es mantenida sobre las alas del amor, la efusión del místico hacia la deidad. El próximo aspecto más elevado, el espíritu de vida, ruega a su contraparte, el Hijo, por su equivalente en la naturaleza inferior, el cuerpo vital, diciendo perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración que se refiere a las necesidades del cuerpo vital es perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El cuerpo vital es el asiento de la memoria. En él están archivados los registros subconscientes de todos los acontecimientos pasados, buenos o malos, incluyendo toda injuria hecha a otros, así los beneficios hechos o recibidos. Debemos tener en cuenta que esos recuerdos de la vida se toman de esos cuadros inmediatamente después de abandonar el cuerpo denso al morir, y que todos los sufrimientos de la existencia post-mortem son los resultados de los acontecimientos plasmados en esas imágenes. Siendo el cuerpo vital, el archivo del panorama de la vida, nuestros propios pecados y el mal que hemos sufrido de manos ajenas están registrados en él, y de ahí que la quinta oración, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, indica las necesidades del cuerpo vital.
Se debe recordar que esta oración enseña la doctrina del perdón de los pecados en las palabras, perdónanos, y la ley de consecuencia en las palabras, así como nosotros perdonamos, siendo así nuestra propia actitud para con los demás la medida de nuestra emancipación. La oración Rosacruz es el tipo de súplica que eleva y ennoblece, y en la medida que el hombre o la mujer cultivan esa actitud en la mente y mantienen esas ideales aspiraciones, eleva a los dos éteres superiores fuera del cuerpo vital. Las iglesias dicen ore, ore y ore, lo que está de acuerdo con la enseñanza oculta, porque de esa manera se obra en el cuerpo vital, por la constante repetición de elevadas aspiraciones. Esto es como ocurren las cosas, teniendo solo un cuerpo vital. Entonces si queremos obrar sobre el mismo, debemos hacerlo por el método de la repetición constante. Tenemos presentes en nuestro cuerpo vital los 4 éteres, y los 2 éteres inferiores, cuidan especialmente de las funciones físicas, como lo mencionamos en la conferencia Visión y Percepción Espiritual. Hemos explicado también que los 2 éteres superiores deben extraerse cuando deseamos funcionar en los mundos superiores, y este impacto repetido hace posible la separación entre los éteres inferiores y superiores. Para esto, las iglesias son todavía factores de desarrollo espiritual, porque aconsejan al devoto que debe rezar sin cesar. Pero nuestras oraciones no deben ser egoístas, debemos orar con pensamientos, en armonía con el bien universal. Si rezamos para que llueva y nuestro vecino lo hace para que el tiempo sea seco, entonces se produciría el caos, si nuestras oraciones fueran escuchadas. No debemos imaginarnos también que se puede pactar con Dios, lo que parecería ser la idea de algunos que gritan más que otros durante las reuniones de carácter religioso. No obstante, existe cierta disposición espiritual para el logro, que el místico bien conoce, cuando entra en la soledad de su aposento. La ley es un freno para nuestra naturaleza emocional y nuestros deseos, pero cuando se quiere lograr un adelanto oculto más bien espiritual, entonces se debe llevar a cabo la espiritualización de nuestro cuerpo vital. Y esto se obtiene a través de las artes y de la religión por medio de impactos repetidos, pues la nota clave del cuerpo vital es la repetición, como lo podemos notar observando a las plantas, que tienen únicamente un cuerpo denso y un cuerpo vital. En ellas el tronco y las hojas se suceden hacia arriba en alternada sucesión. Y es el cuerpo vital que construyó las vértebras de la espina dorsal humana, por repetición constante, una tras otra. Y la memoria, por ejemplo, que es una de las facultades del cuerpo vital, se fortifica y se desarrolla por la constante repetición. Cuando los protestantes salieron de la Iglesia Católica, es cierto que dejaron atrás muchos abusos, pero también dejaron casi todas las cosas de valor. Así abandonaron el ritual, que todos pueden comprender sin tener en cuenta el talento del predicador. Conociendo el ritual, los laicos podían enviar sus pensamientos en la misma dirección que se dirige al pensamiento del sacerdote que estaba leyendo, y de este modo un enorme volumen de pensamiento idéntico formábase y se proyectaba sobre la comunidad, para el bien o para el mal. Los que van a una iglesia católica y comprenden el ritual, aún en nuestros días pueden unir sus pensamientos en un conclave espiritual y tener presente en la memoria lo que se ha oficiado. Así cada vez espiritualizan un poquito más su cuerpo vital, mientras que en la iglesia protestante se afecta solo la naturaleza emocional de sus miembros y el efecto no es duradero. La Biblia nos dice de orar sin cesar, y muchos se han burlado de este mandamiento, diciendo que si Dios es omnisciente, Él conoce todas nuestras necesidades y nuestra oración, y si no lo es, probablemente no podría ser omnipotente, y por lo tanto no contesta nuestras oraciones, y entonces no vale la pena orar. Pero este mandamiento fue emitido con el conocimiento perfecto de la naturaleza del cuerpo vital, que requiere la repetición a fin de espiritualizarse. Sin embargo, antes de que un ritual pueda producir su pleno efecto, los que quieren aprovecharlo para su crecimiento anímico, deben afinarse a ese ritual. Deben por lo tanto actuar sobre sus cuerpos vitales, mientras esos vehículos están en vías de formación. Es de conocimiento oculto que el nacimiento es un suceso cuádruple, y que el nacimiento del cuerpo físico es solamente una etapa del proceso. También el cuerpo vital experimenta un desarrollo análogo al crecimiento antenatal en la matriz del cuerpo denso y nace alrededor de los 7 años. Durante el segundo periodo de 7 años madura el cuerpo de deseos, naciendo alrededor de los 14 años, cuando se alcanza la pubertad. La mente nace a los 21 años, entonces comienza la edad madura para el hombre y la mujer.
Estos hechos ocultos son bien conocidos por la jerarquía católica, y mientras los pastores protestantes obran sobre la naturaleza emocional, la que está siempre buscando algo nuevo y sensacional, sin darse cuenta de la futilidad de la lucha y del hecho que precisamente es este desenfrenado vehículo que echa a la gente fuera de la iglesia en busca de algo nuevo y más sensacional, sacerdotes católicos, con sus conocimientos ocultos, concentran sus esfuerzos sobre los niños. Denos el niño antes de los 7 años, y será nuestro para siempre, dicen ellos, y tienen razón. Durante ese importante segundo periodo de 7 años, ellos impregnan los cuerpos vitales plásticos de los niños con sus ideas por medio de la repetición. Las oraciones que se repiten, el ritmo y la melodía de los diferentes cantos, el incienso, todo esto tiene un efecto poderoso sobre el cuerpo vital en crecimiento. Así todos los esfuerzos para elevar a la humanidad, obrando sobre el inestimable cuerpo de deseos, son y siempre serán inútiles. Esto lo han reconocido las escuelas ocultas de todas las épocas, y por lo tanto concentraron sus esfuerzos sobre el cuerpo vital, para cambiarlo por medio de su nota clave, que es la repetición. Con ese fin han escrito diferentes rituales apropiados para la humanidad en sus distintas etapas de desarrollo, promoviendo así el crecimiento del alma, de un modo lento pero seguro, sin tener en cuenta si el hombre sabía o no que se obraba sobre él de esa manera. El antiguo templo de misterios Atlante, que nosotros llamamos el tabernáculo en el desierto, tenía varios ritos prescriptos en la montaña por el divino jerarca que era su particular instructor. Algunos ritos se ejecutaban durante los días de la semana, y otros el sábado. Había también ritos especiales para los días de la nueva luna y para las grandes fiestas solares. Bajo pena de muerte era prohibido hacer cambios en el ritual, ni el primer sacerdote podía alterarlo. Durante el sueño las corrientes del cuerpo de deseos fluyen y sus vórtices se mueven girando con enorme rapidez. Pero tan pronto como entra en el cuerpo denso, los mismos casi se detienen por la materia densa y por las corrientes nerviosas del cuerpo vital que traen y llevan mensajes del y al cerebro. El objeto de este ejercicio es calmar al cuerpo denso hasta el mismo grado de inercia e insensibilidad que adquiere durante el sueño, pero manteniendo el espíritu dentro perfectamente despierto, alerta y consciente. De esta manera nos ponemos en condiciones tales que los órganos de los sentidos del cuerpo de deseos puedan comenzar a girar, dentro del cuerpo denso. La concentración y la retrospección no darán resultados, a menos que sean siempre acompañados por actos de amor, pues el amor será la nota clave de la época venidera, así como la ley y las de la época actual. La expresión intensa del amor aumenta la fosforescencia luminosa y la densidad de los éteres de nuestros cuerpos vitales, y el torrente ígneo corta el lazo con el despojo mortal, y por lo tanto el hombre que nació una vez de las aguas, al emerger de la antigua Atlántida, nace ahora del espíritu en el reino de Dios. La fuerza dinámica de su amor ha abierto un camino al país de amor, y no existen palabras para describir la gran alegría de los que ya están allí a la llegada de los nuevos invasores, pues así cada vez se acerca más la venida de nuestro Señor, y el establecimiento definitivo de su reino. Es un axioma oculto que todo desarrollo espiritual empieza en el cuerpo vital. Es el próximo al cuerpo físico por su densidad. Su nota clave es la repetición y es el vehículo de los hábitos, de ahí que resulta algo difícil cambiarlo o influirlo. Pero una vez que se produjo el cambio y se formó un hábito por medio de la repetición, entonces su ejecución es automática hasta cierto punto. Este rasgo es bueno y malo a la vez respecto a la oración, pues la impresión grabada en los éteres del cuerpo vital impelerá al aspirante a efectuar fielmente sus oraciones a horas fijas, aun en caso de perder todo interés en sus ejercicios, convirtiendo así sus rezos en simples formalidades. Si no fuera por esa tendencia del cuerpo vital de formar hábitos, el aspirante no se daría cuenta del peligro cuando comienza a decaer la verdadera devoción, y entonces le es más fácil reparar el daño y mantenerse sobre el sendero. Por consiguiente el aspirante debería examinarse de vez en cuando para ver si todavía posee las alas y el poder para elevarse con ellos pronto y seguro a su Padre en los cielos. Las alas son 2 en número, se llaman amor y aspiración. El poder irresistible que las impele es el intenso fervor. Sin aquellos y una comprensión inteligente de cómo se debe hacer la invocación, la oración es solo un balbuceo, pero bien ejecutada es el más poderoso medio conocido para promover el crecimiento del alma.
Los átomos de los cuerpos de la raza retrógradas vibran a un ritmo sumamente lento, y cuando al transcurrir del tiempo alguno de esos rezagados se desarrolla a un punto, cuando ya es posible adelantarlo en el sendero de la perfección, entonces hay que elevar el diapasón de sus vibraciones para liberar el cuerpo vital, nuestro instrumento de desarrollo oculto, en cierta medida, de la influencia amortecedora de los átomos físicos. Este resultado se logra por medio de ejercicios respiratorios, los cuales con el tiempo aceleran las vibraciones de los átomos, permitiendo así que se efectúe el crecimiento espiritual necesario. Años pasados, cuando el autor empezó a dar sus primeros pasos en el sendero, imbuido con la impaciencia que caracteriza a los ardientes aspirantes que buscan el conocimiento, leyó las instrucciones publicadas por el Swami Vivekananda respecto a los ejercicios respiratorios, y comenzó a practicarlos con el resultado que a los 2 días el cuerpo vital estaba fuera del físico. Esto produjo la sensación de caminar sobre el aire, sin poder poner los pies sobre la tierra firme, y todo el cuerpo parecía vibrar a un enorme diapasón. Entonces vino en ayuda el sentido común. El autor terminó con los ejercicios, pero pasaron 2 semanas enteras antes de que volviera la sensación normal de caminar sobre la tierra con paso firme y que cesaron las vibraciones anormales. El cuerpo vital es como un espejo, o más bien, como una película de una cinta cinematográfica. Refleja igualmente el mundo externo de acuerdo con nuestra facultad de observación y las ideas que brotan en nosotros del espíritu interno de acuerdo con la claridad y el ejercitamiento de la mente. La devoción y el discernimiento, o en otras palabras la emoción y el entendimiento, deciden nuestra aptitud sobre esas imágenes, y el equilibrio entre ambos conduce al desarrollo completo. Cuando han llegado a cierto punto de desarrollo, inevitablemente producen un proceso de purificación. El hombre comprenderá que para alcanzar la meta debe dejar a un lado todo cuanto obstaculice la rueda del progreso. A todo buen mecánico le agradan las buenas herramientas y trata de conservarlas en perfecto estado, pues sabe de cuánta utilidad le son en sus trabajos. Nuestros cuerpos son las herramientas del espíritu y en proporción a lo obstaculizadas que se encuentren, impedirán también su manifestación. El discernimiento nos enseña qué es lo que obstaculiza y la devoción a la vida superior nos ayuda a eliminar los hábitos o rasgos de carácter no deseables, sobreponiéndonos al deseo. Capítulo 12. La iniciación antigua. En los tiempos antiguos, determinadas ceremonias se efectuaban en los templos para conseguir la desconexión del cuerpo vital. En los antiguos templos de misterios, las principales enseñanzas diseminadas ahora por la Fraternidad Rosacruz respecto al cuerpo vital se daban a los aspirantes cuando se los preparaba para la iniciación. Se les explicaba que este vehículo estaba compuesto por los 4 éteres: el éter químico, que sirve para la asimilación; el éter de vida, que promueve el crecimiento y la propagación; el éter luminoso, vehículo de las percepciones sensoriales; y el éter reflector, receptáculo de la memoria. Se les enseñaba a fondo las funciones de los éteres inferiores, comparándolas con las de los 2 superiores. Así aprendían que todas las funciones animales del cuerpo dependían de la densidad de los éteres inferiores y que los 2 superiores constituían el vehículo anímico, el cuerpo del alma, que era el medio de servicio en los mundos invisibles. Y entonces aspiraban a cultivar esa gloriosa vestidura mediante la abnegación, dominando las propensiones de la naturaleza inferior, tal como hacemos actualmente. Pero algunos, en su vehemente anhelo de llegar a la realización por cualquier medio, se olvidaron que solamente mediante el servicio desinteresado y la abnegación, se lograba el vestido de dorado de boda, compuesto con los 2 éteres superiores. Creían que el axioma oculto encerrado en los siguientes versos: oro en el crisol, escoria en el fuego, ligeros como los vientos, más alto y más alto, significaba solamente que la naturaleza inferior, es decir, la escoria, debería ser expulsada no importara cómo. Y razonaban diciendo que como el éter químico es el agente de la asimilación, podían eliminarlo del cuerpo, mediante el hambre del vehículo físico, y que como el éter de vida es la vía de la propagación, ellos podían también anularlo con la absoluta castidad. Les quedaría entonces solo los 2 éteres superiores, o por lo menos tendrían un volumen mucho mayor que los inferiores. Con ese fin practicaban toda clase de austeridades, el ayuno entre otras cosas, con lo que el cuerpo perdía la salud y se demacraba. La naturaleza pasional que buscaba la gratificación de su deseo por el ejercicio de la función propagativa se la apaciguaba castigándola.
De esa horrenda manera la naturaleza inferior parecía sojuzgada, y cuando las funciones corporales eran así reducidas al mínimo, entonces las visiones, o más bien alucinaciones, eran la recompensa de esas personas. Sin embargo, la verdadera espiritualidad nunca puede ser alcanzada profanando o destruyendo el templo de Dios, el cuerpo, y el ayuno puede ser tan reprensible e inmoral como la glotonería. No puede haber ninguna duda respecto al poder del agua bendita, preparada por una personalidad fuerte y magnética. El agua extrae y absorbe los efluvios del cuerpo vital del magnetizador, y las personas que la emplean se hacen sensibles a su autoridad y responden a ella según su grado de sensibilidad. Por consiguiente, el lavabo de bronce de los antiguos templos de misterios atlantes, cuya agua era magnetizada por jerarcas divinos de inconmensurable poder, eran factores potentes para dirigir el pueblo de acuerdo a los deseos de los que gobernaban. De este modo los sacerdotes eran completamente sometidos a las órdenes y mandatos de sus invisibles jefes espirituales, y a través de ellos el pueblo les obedecía ciegamente. Se requería de los sacerdotes que se lavaran sus manos y pies antes de entrar en el recinto del tabernáculo. De no cumplir esta orden, la muerte inmediata aguardaba al sacerdote desobediente que entraba. Por lo tanto, podemos decir, que si la palabra de pase del altar de bronce era la justificación, así la idea central del lavabo de bronce era la consagración. Cuando llegó la muerte, el rostro de Moisés brilló y el cuerpo de Buda se iluminó. Todos ellos habían llegado al estado en el que el espíritu empieza a brillar desde dentro, pero entonces murieron. El espíritu de raza cuidaba particularmente de ciertas clases de personas, por ejemplo de los levitas entre los judíos, quienes estaban destinados especialmente al sacerdocio, y se los juntaba en torno de los templos donde se los apareaba, cruzaba especialmente para ser los precursores o instructores de sus hermanos. Su método de generación y regulación de la fuerza sexual producía una conexión más floja entre los cuerpos vital y denso, que era necesaria para que la iniciación pudiera tener lugar, ayudando así al hombre a progresar. Mientras el espíritu de raza trabaje con nosotros, estamos bajo la ley, estamos solo sobreponiéndonos a las influencias del cuerpo de deseos, y bien dice San Pablo, que la ley fue hasta la venida de Cristo, no hasta que Cristo vino hace 2000 años, sino hasta que Cristo se forme en vosotros. Cuando nos liberamos de las cadenas de nuestro cuerpo de deseos y vivimos respondiendo a las vibraciones de nuestro cuerpo vital, entonces quedamos imbuidos con el Espíritu de Cristo, y únicamente entonces nos elevamos sobre el principio nacional separatista. Entonces seremos también capaces de ser hermanos unos de otros. Cuando Parsifal partió con Gurnemans al castillo de Grial, preguntó el primero al segundo ¿quién es el Grial? No te lo diré, pero si por él has sido conducido la verdad no quedará velada ante ti, el que lo busca solo conseguirá apartarse del camino salvo que él mismo sea su guía. Eso significa que en los tiempos antiguos, anteriores a la venida de Cristo, solo los elegidos podían seguir el sendero de la iniciación. Nadie podía buscar ese sendero, nadie podía ir más allá del punto en el que se encontraba el resto de la humanidad, salvo los pocos elegidos, como los sacerdotes y los levitas. A estos se los llevaba a los templos juntándolos allí. Se casaban unos con los otros de cierta manera, y la procreación se llevaba a cabo con un propósito definido, el de desarrollar la propia laxitud entre los cuerpos vital y denso, cosa que es necesaria para la iniciación. Una separación tiene que efectuarse, para que salgan los dos éteres superiores y se queden los dos inferiores. Eso no se podía hacer con la humanidad ordinaria. Estaba todavía demasiado limitada por el cuerpo de deseos y tenía que esperar otros tiempos futuros. Como el éter es la venida de las fuerzas creadoras vitales, y como los ángeles son constructores expertos del éter, entonces podemos bien comprender que ellos están en sumo grado preparados para ser los guardianes de las fuerzas de propagación en la planta, en el animal y en el hombre. A través de toda la Biblia vemos a ellos ocupándose de esa cuestión. Dos ángeles vinieron a visitar a Abraham y le anunciaron el nacimiento de Isaac. Ellos prometieron un hijo al hombre que obedecía a Dios. Más tarde esos mismos ángeles destruyeron a Sodoma por el abuso de la fuerza creadora. Eran ángeles los que dijeron a los padres de Samuel y Sansón que iban a nacer esos gigantes del pensamiento y de la fuerza física. El angelino, el arcángel Gabriel, visitó a Elizabeth anunciándole el nacimiento de San Juan. Más tarde el ángel Gabriel se apareció a la Virgen María, anunciándole que había sido elegida para dar luz a Jesús. Capítulo 13. Desarrollo positivo y negativo. El desarrollo espiritual puede ser positivo, como es el caso de los adeptos, los iniciados y los auxiliares invisibles, o negativo, como ocurre en la mediunidad.
El cuerpo vital de cada iniciado está siempre polarizado positivamente, pues esa polarización hace de él un mejor y más receptivo instrumento para las vibraciones que llegan del espíritu de vida, cuya contraparte es el cuerpo vital. A veces se pregunta por qué los iniciados son siempre hombres. No lo son. En los grados inferiores hay muchas mujeres, pero cuando un iniciado puede elegir su sexo, generalmente prefiere el positivo cuerpo masculino, pues la vida que llevó y merced a la cual recibió la iniciación, espiritualizó su cuerpo vital, haciéndolo positivo bajo todas las condiciones, y entonces él se convierte en un instrumento sumamente eficiente. Hay iniciados que son mujeres y, a veces, aún los iniciados de los grandes misterios, adoptan un cuerpo femenino, en razón de un trabajo especial que tiene que cumplir. Pero es la verdad que aquellos que han adelantado lo suficiente como para elegir su sexo, casi siempre prefieren un cuerpo masculino, y la razón de esta elección es fácil de comprender. La mujer tiene un cuerpo vital positivo pero un cuerpo denso negativo, por lo tanto está en desventaja con el hombre en nuestro mundo actual, tal como está constituido. Aspirando a altos ideales y llevando una vida pura, espiritualizamos el cuerpo vital y lo transmutamos en alma, siendo esta siempre positiva, una fuerza que se puede utilizar sin tener en cuenta el sexo. Por lo tanto, si el iniciado tiene también un cuerpo masculino positivo, se encuentra completamente positivo en el mundo físico, y tiene mejores posibilidades para adelantar que si tuviera un vehículo femenino. El que vive de una dieta carnívora requiere comidas muy frecuentes. Por lo tanto, un nutrimento de esta clase es inadecuado para la construcción de un cuerpo que debe esperar un cierto tiempo hasta que lo ocupe el adepto. Alimentos que consisten de verduras, frutas y nueces, particularmente si están maduros y frescos, son interpenetrados por una cantidad de éter que compone el cuerpo vital de la planta y, esta cualidad, se subyuga mucho más fácilmente, incorporándose al cuerpo y permaneciendo en él más tiempo antes de que la vida individual de la célula se haga sentir para liberarse. En consecuencia, el adepto que quiere formar un cuerpo que esté listo para su uso cuando él abandone el viejo, naturalmente lo conforma de verduras, frutas y nueces, ingiriéndolos en el cuerpo que emplea diariamente donde se someten a su voluntad y se convierten en una parte suya. Respecto al efecto de la polarización, desde el punto de vista oculto, podemos aprender mucho de las costumbres de las llamadas sociedades secretas. Como se sabe, esas sociedades siempre colocan a un guardián en la puerta, a quien se le indica que no debe dejar entrar a nadie, a menos que conozca las señas o palabras de paz. Pero ese método solamente da resultados cuando se trata de gente que funciona en cuerpo físico. Pero los llamados secretos de esas asociaciones no son en ningún sentido secretos para los que puedan entrar en esos lugares de reuniones en su cuerpo vital. No ocurre lo mismo en las verdaderas órdenes esotéricas, como por ejemplo, con los Rosacruces. No hay ningún guardián frente a la puerta del templo cuando se realiza la mística misa de medianoche durante todos los días de la semana. La puerta está abierta para todos los que saben decir el ábrete sésamo. Pero ello no es una palabra de paz. El iniciado que quiere asistir debe saber cómo poner a tono su cuerpo anímico, el cuerpo del alma, al ritmo especial de vibración mantenido esa noche. Pues las vibraciones difieren todas las noches de la semana y, por lo tanto, los que aprendieron a ponerse a tono con las vibraciones mantenidas durante el sábado, cuando se reúne el primer grado, no pueden entrar al templo con los que trabajan el domingo, lunes y martes, etc., como cualquier persona ordinaria. Por lo tanto, el camino de la preparación precede al sendero de la iniciación. La persistencia, la devoción, la observación y el discernimiento son los medios de realización, pues esas cualidades sensibilizan al cuerpo vital. Mediante la persistencia y la devoción, los éteres químico y vital se capacitan para cuidar de las funciones vitales del cuerpo durante el sueño, produciéndose una desconexión entre estos dos éteres y los dos superiores, el luminoso y el reflector. Cuando los dos últimos se han espiritualizado suficientemente mediante la observación y el discernimiento, una simple fórmula suministrada por el instructor permite al discípulo llevarse esos éteres junto con sus vehículos superiores a voluntad. De esta manera se encuentra entonces equipado con un vehículo perceptor y de memoria. Cualquier conocimiento que posea del mundo material puede utilizarlo entonces en los dominios espirituales o puede retrotraer al cerebro físico la memoria de las experiencias obtenidas fuera de su cuerpo denso. El cuerpo etérico es necesario para funcionar fuera del cuerpo denso con plena conciencia del mundo físico y del mundo del deseo a la vez, porque el cuerpo de deseos no está organizado todavía, y si el cuerpo vital no dejara sus impresiones en el cuerpo de deseos al morir, no podríamos tener conciencia en el mundo del deseo durante la existencia post-mortem. Hay varios grados de vista espiritual. Uno permite al hombre ver el éter invisible de la vida ordinaria, con las miríadas de seres que ocupan esa región.
Otros y más altos grados de clarividencia le dan la facultad de ver el mundo del deseo y aún el mundo del pensamiento, mientras permanece en su cuerpo físico. Sin embargo, estas facultades, no obstante su gran valor cuando se emplean bajo el pleno control de la voluntad humana, no son suficientes para leer la memoria de la naturaleza con exactitud absoluta. Para esto y para hacer las investigaciones necesarias a fin de comprender cómo se hace y se deshace la trama del destino, es imprescindible tener el poder de salir a voluntad del cuerpo denso, funcionando afuera en ese cuerpo del alma, del cual hemos hablado y que está formado por los dos éteres superiores y que incluye también el cuerpo de deseos y la mente. De esta manera, el investigador está en plena posesión de sus facultades, sabe todo lo que sabía en el mundo físico, y tiene la capacidad de retrotraer a la conciencia física las cosas que aprendió sin ella. Una vez que posee esta facultad, debe aprender también a mantener su equilibrio y a comprender lo que allí observa. Pues recordemos, no basta tener el poder de salir del cuerpo físico para entrar en otro mundo y contemplar lo que se mira. Por ese hecho no nos convertimos en omniscientes y no comprendemos más allí, que entendemos en el mundo físico, del porqué de todas las cosas y cómo funcionan, aunque vivamos en él día a día, y año tras año. Se requiere estudio y aplicación para familiarizarse con los hechos del mundo invisible como se lo necesita para saber los hechos del mundo donde ahora vivimos en nuestros cuerpos físicos. Por lo tanto, el libro La memoria de la naturaleza no es fácil de leer inmediatamente al primer intento, ni al segundo tampoco, e igual como un niño necesita tiempo para aprender a leer nuestros libros ordinarios, así también se necesita tiempo y muchos esfuerzos para leer ese maravilloso registro. Los que poseen la espiritualidad verdadera no se sienten salvados un día, en el séptimo cielo del éxtasis, para estar tristes al siguiente y considerarse miserables pecadores que nunca obtendrán el perdón, pues su religión no depende de la naturaleza emocional que siente todas esas cosas, sino que se establece en el cuerpo vital, que es el vehículo de la razón, persistente y firme en el sendero elegido. Así como nuevas formas se propagan a través del segundo éter del cuerpo vital, así también el yo superior, el Cristo interno, se forma a través de ese mismo vehículo de generación, el cuerpo vital en su aspecto más elevado, representado por los dos éteres superiores. Así como un niño que nace necesita alimentarse, así también el Cristo que nace dentro, es un infante que requiere alimentos para alcanzar la estatura de hombre. De parecida manera, así como el cuerpo físico crece por la asimilación continua de materiales de la región química, sólidos, líquidos y gases, así también a medida que el Cristo crece, aumentan los dos éteres superiores y forman una nube luminosa alrededor del hombro de la mujer, que investirá al peregrino con una luz tan brillante que de hecho caminará en la luz. Por los ejercicios que se dan en la Escuela Occidental de Misterios de los Rosacruces se logra con el tiempo separar los dos éteres superiores y el hombre puede salir de su cuerpo, dejándolo entre tanto vitalizado y al cuidado de los dos éteres inferiores, convirtiéndose entonces en un auxiliar invisible. Ustedes recordarán que Cristo no hizo partícipe del cáliz a la muchedumbre, sino solo a sus discípulos que eran sus mensajeros y los servidores de la cruz. Actualmente los que beban de la copa de la abnegación para poder emplear sus fuerzas en el servicio del próximo, están construyendo ese órgano, un órgano etérico en la garganta y en la cabeza justamente con el cuerpo del alma, que es el vestido de boda. Están aprendiendo a usarlo parcialmente cuando salen de sus cuerpos durante la noche y actúan como auxiliares invisibles, y entonces se les enseña a pronunciar la palabra de poder que aleja la enfermedad y construye nuevos tejidos sanos. Hay otra clase de personas cuya conexión entre los cuerpos denso y vital está más o menos floja y, por consiguiente, el éter de sus cuerpos vibra con más aceleración que en la gente común. Por lo tanto, esas personas son más o menos sensitivas al mundo espiritual. Esos sensitivos pueden dividirse en dos clases. Algunos son caracteres débiles, dominados por la voluntad de otros, en forma negativa, en calidad de médiums y son la presa de espíritus desencarnados que desean obtener un cuerpo físico, pues lo han perdido al morir. La otra clase de sensitivos son caracteres fuertes positivos, que actúan de acuerdo a su voluntad, por impulso y voluntad interna. Ellos pueden desarrollarse en clarividentes ejercitados, siendo sus propios dueños en vez de ser esclavos de un espíritu desencarnado. En algunos sensitivos, sea de la clase positiva o negativa, es posible extraer parte del éter que forma el cuerpo vital. Cuando un espíritu desencarnado se encuentra con un ser de esta naturaleza, desarrolla al sensitivo en un medium materializador. Pero el hombre que es capaz de extraer su propio cuerpo vital por un acto de voluntad, se convierte en ciudadano de los dos mundos, libre e independiente, y generalmente se le conoce con el nombre de auxiliar invisible. Ningún espíritu puede trabajar en cualquier mundo sin un vehículo compuesto del material de ese mundo.
Para funcionar en el mundo físico, para traer y llevar cosas, necesitamos un cuerpo denso y un cuerpo vital. Los dos están hechos de substancia física de diferentes grados de densidad, sólidos, líquidos, gases y éteres. Podemos obtener estos vehículos de manera ordinaria, pasando a través de la matriz al nacer, o podemos extraerlo del cuerpo de un medium y emplearlo temporalmente para materializarnos, o podemos usar las emanaciones del incienso. El remanente del cuerpo vital de un hipnotizador es también el depósito de órdenes a ser cumplidas en algún tiempo futuro, órdenes para hacer cierta cosa, un cierto día, a cierta hora. Cuando llega el momento, el impulso se suelta como el resorte de un despertador y la víctima debe cumplir la orden que sea, aun si es para matar y no tiene la menor idea que está bajo el control de alguien. Por lo tanto, el hipnotismo es el mayor crimen sobre la tierra y el más grande peligro para la sociedad. A veces se dice que el hipnotismo puede ser empleado con fines benévolos para curar borrachos y otros vicios, y desde el punto de vista material, debemos admitir que esto parece cierto. Pero desde el punto de vista de la ciencia oculta no es así. Igual como todos los otros deseos, la sed de alcohol está también en el cuerpo de deseos, y es el deber del ego de superarlo por un esfuerzo de la voluntad. Para esto él está en la escuela de las experiencias, llamada vida, y ningún otro ser puede hacer por él su crecimiento moral, igual que no puede digerir para él su comida. No se puede engañar a la naturaleza. Cada uno debe resolver sus propios problemas y vencer sus defectos por su propia voluntad. Por eso si un hipnotizador sojuzga el cuerpo de deseos de un borracho, el ego del borracho tendrá que aprender su lección en una vida futura, en caso de que muera antes que el hipnotizador. Pero si es el hipnotizador que muere primero, el hombre será nuevamente adicto a la bebida, porque entonces la atracción del cuerpo vital del hipnotizador que dominaba y refrenaba el mal deseo regresa a su fuente y la curación queda en nada. La única posibilidad de vencer un vicio y acabar con él, reside en nuestra propia voluntad. El modus operandi del manipulador invisible consiste simplemente en empujar los vehículos superiores fuera de los cuerpos inferiores del medium, que no resiste entrar en el cuerpo dominándolo entonces. Cuando lo abandona, se lleva una partícula del cuerpo vital del medium para usarla como llave de acceso la próxima vez. Cuando el medium materializador es utilizado por los espíritus que quieren mostrarse al público, entonces ellos empiezan por extraer el cuerpo vital o la parte que se atreverán a sacar, dejando el cuerpo denso del medium contraído, como si se hubiera reducido. Para las personas no acostumbradas a tales fenómenos, es terrible verlo. Con este cuerpo vital, cuerpo que ha sido fotografiado por hombres de ciencia, pues la cámara fotográfica graba rayos invisibles a los ojos, los espíritus producen el fenómeno que quieren, pues es una cosa viviente que atrae materia ávidamente, mientras no se paralice, como ocurre después de la muerte. Después de haber hecho un molde del cuerpo vital del medium, ellos interpolan los átomos físicos de la atmósfera que lo rodea y así moldean cualquier cuerpo que conviene asumir al espíritu que se materializa. El cuerpo vital de un medium puede ser empleado por muchos espíritus a la vez durante una sesión, cada uno de ellos revistiéndose de la substancia plástica y llenando la forma con los átomos de la atmósfera en torno, a veces aún tomando substancia del público, que frecuentemente se siente muy agotado al salir de una sesión de espiritismo. En el caso de mediums materializadores, podemos decir que su influencia siempre domina. El espíritu materializador pone en trance a su víctima y entonces extrae de ella el éter del cuerpo vital a través del vaso, porque la diferencia entre el medium materializador y la persona ordinaria consiste en que la conexión entre el cuerpo vital y el denso es muy floja, de manera que es posible extraer ese cuerpo vital en gran parte. El cuerpo vital es el vehículo que especializa las corrientes solares que nos infunden vitalidad. Privado de sus principios vitalizantes, el cuerpo del medium, durante el transcurso de la materialización, algunas veces se reduce a la mitad de su tamaño normal, poniéndose sus carnes fofas y disminuyendo la vitalidad hasta casi extinguirse. Una vez terminada la sesión y recuperado el cuerpo vital, el medium se despierta y recobra su conciencia normal. Entonces experimenta una terrible sensación de agotamiento y, algunas veces, por desgracia recurre a la bebida como medio de recuperar sus energías. En esos casos la salud pronto será afectada y el medium se irá convirtiendo en una piltrafa. De cualquier forma debería evitarse la mediumnidad a todo costo, porque aparte del peligro corporal que involucra, hay que tener en cuenta otras consideraciones mucho más serias en relación con los cuerpos sutiles y especialmente con el estado post-mortem. Hablando en general, podemos decir que la humanidad actualmente se divide en dos clases: aquellos cuya conexión entre los cuerpos vital y denso está muy firme y los otros, cuya conexión entre dichos cuerpos está más floja.
La primera clase son las personas ordinarias, llenas de intereses materiales y sin contacto alguno con los mundos espirituales. La segunda clase son los así llamados sensitivos, que se dividen también en dos clases. Una clase actúa por su propia voluntad interior y es positiva. De ella salen los clarividentes ejercitados y los auxiliares invisibles. La otra clase es negativa y es gobernable por la voluntad ajena. De esta clase salen los mediums. Teniendo la conexión entre el cuerpo vital y el cuerpo denso algo floja, el hombre será sensitivo a las vibraciones espirituales y en caso de ser positivo, desarrollará por su propia voluntad sus dones espirituales y llevará una vida espiritual. Así con el tiempo recibirá la enseñanza que le convertirá en un clarividente ejercitado y dueño de sus facultades, siempre y en todas las ocasiones, libre de practicarlas o no, como él quiera. Si una persona tiene esta lapsitud entre el cuerpo vital y el denso y es de temperamento negativo, entonces corre el peligro de ser presa de espíritus desencarnados, convirtiéndose en un medium. Si la conexión entre los cuerpos vital y denso está muy floja, de manera que los cuerpos pueden desconectarse, el hombre puede convertirse en auxiliar invisible, capaz de extraer los dos éteres superiores de su cuerpo denso por un esfuerzo de la voluntad y de emplearlos en calidad de vehículo para la percepción sensorial y la memoria. Entonces puede funcionar conscientemente en los mundos espirituales y retrotraer el recuerdo de todo lo que ha hecho allí. Es decir, cuando por ejemplo, abandona su cuerpo durante la noche, él asume la vida en un mundo invisible de una manera bien consciente, como lo hacemos nosotros aquí al despertarnos a la mañana, cuando empezamos nuestras tareas en el mundo visible. Pero si una persona tiene esa conexión muy floja entre el cuerpo vital y el denso y es de temperamento negativo, los espíritus que son apegados a la tierra y que buscan una oportunidad para manifestarse aquí, pueden extraer su cuerpo vital a través del vaso y usar el éter de que está compuesto para materializarse bajo varias formas o figuras, devolviéndolo al medium, una vez terminada la sesión. Son esos elementales que originan muchos de los fenómenos en las sesiones de espiritismo, donde no se ven más pruebas de intelecto y razonamiento, de lo que se puede esperar de los cascarones sin almas, particularmente durante las materializaciones. Aunque los cascarones también pueden tomar parte, los fenómenos son siempre dirigidos por un ser inteligente. La diferencia entre el medium materializador y la persona ordinaria reside en el hecho de que la conexión entre los cuerpos vital y denso del medium está más floja, así que es posible extraerle una parte de su cuerpo vital, y también parte de los gases y aún los líquidos pueden ser empleados para formar apariciones. La extracción y el proceso de vestir los cascarones, generalmente se efectúa por el elemental que extrae el cuerpo vital del medium a través del vaso. Como regla general, el cuerpo del medium se reduce muchísimo y, en consecuencia, se encoge. Cuando el cuerpo denso es privado así de su principio vital, el medium se queda terriblemente exhausto, y desgraciadamente hace uso frecuentemente de bebidas alcohólicas para restaurar el equilibrio, convirtiéndose así en un incurable bebedor. Dios es el gran arquitecto del universo y los iniciados de las escuelas blancas son también constructores, usando la esencia primordial en su trabajo para el bien de la humanidad. Los auxiliares invisibles necesitan un núcleo del cuerpo vital del paciente y lo reciben, como bien lo saben los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz, de la emanación de la mano, pues el papel queda impregnado cuando el paciente escribe para pedir salud y curación. Con este núcleo del cuerpo vital del paciente, puede extraerse de la sustancia primordial lo que precisa para devolverle la salud y fortalecer el organismo. Los magos negros son despojadores, movidos por el odio y la malicia. También ellos necesitan un núcleo para sus prácticas nefastas, lo que obtienen más fácilmente en sesiones de espiritismo y hipnotismo, pues el público presente se relaja, es decir, se pone en una actitud de mente negativa, afloja sus mandíbulas y se despoja de su individualidad para las prácticas netamente mediumnísticas. Aún las personas que no frecuentan esos lugares no están inmunes, pues hay ciertos productos del cuerpo vital que son dispersados y desparramados por todos, por ignorancia y que pueden servir eficazmente a los magos negros. Primeros en esa categoría están los cabellos y las uñas. Los negros en su magia vudú emplean la placenta para fines similares. Un hombre sumamente malvado, cuyas prácticas fueron denunciadas hace 10 años, obtenía de los jóvenes muchachos el fluido vital que después empleaba para sus prácticas demoníacas. A veces una cosa tan inocente como un vaso de agua colocado en la proximidad inmediata de determinadas partes del cuerpo de la futura víctima, mientras que el mago negro conversa con ella, puede ser un medio para absorber una parte del cuerpo vital de la persona. Así el mago negro obtendrá el núcleo que necesita, o puede obtenerlo, también de una prenda del sujeto.
Las mismas emanaciones invisibles de la ropa que guían al perro policial a encontrar la huella del individuo buscado, guían también al mago, blanco-negro, a encontrar la morada de esta persona, dándole una llave de pase a su sistema, para ayudarla o perjudicarla según sus inclinaciones. Parte quinta. El cuerpo vital de Jesús. Capítulo 14. Un vehículo para el Cristo. El cuerpo vital de Jesús es de muy elevado desarrollo y fue empleado por el Cristo durante sus 3 años de ministerio. Sabemos que al morir, o en cualquier momento en que tengamos que dejar el mundo físico, abandonamos a nuestro cuerpo denso y nuestro cuerpo vital, porque ellos pertenecen a dicho mundo. Y así Jesús, al alcanzar los 30 años y habiendo ya preparado su instrumento para ser empleado por el gran ser, lo abandonó gustosamente. Lo dejó durante el bautismo como lo hubiera dejado al morir para que lo habitara el Cristo, a quien vieron descender bajo el aspecto de una paloma. El Cristo, siendo un arcángel, había aprendido a construir los vehículos hasta el cuerpo de deseos, pero no los cuerpos vital y denso. Los arcángeles habían trabajado sobre la humanidad desde afuera, como lo hacen los espíritus grupos, pero esto no era suficiente. La ayuda tenía que venir de adentro. Esto se hizo posible por la combinación de Cristo y Jesús y, por lo tanto, el absoluta verdad, en su sentido más elevado, lo que dice San Pablo: no hay más que un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, el justo. Una de nuestras grandes ilusiones es que el cuerpo en que moramos está vivo. En realidad, no lo está en absoluto. Por lo menos, hay solo una parte muy pequeña de nuestro físico que se puede llamar viviente y, por lo tanto, nuestra afirmación es prácticamente correcta. La mayor parte del cuerpo está completamente dormida, por no decir que está muerta. Este es un hecho bien conocido de la ciencia, y debemos entenderlo con nuestra razón. Y ello es debido a que nuestro poder espiritual es tan débil que no puede suministrar vida a dicho vehículo en suficiente extensión. En la medida que fallamos en vitalizar nuestro cuerpo, este se va convirtiendo en algo parecido a una pesada masa de arcilla, que debemos penosamente arrastrar con nosotros, hasta que después de algunos años se cristaliza hasta tal grado, que nos resulta imposible mantener por más tiempo las vibraciones. Entonces nos vemos obligados a dejar el cuerpo, que muere como se dice, y comienza un lento proceso de desintegración para devolver los átomos a su estado original libre. Comparemos ahora ese estado de cosas con lo que pasa cuando un espíritu poderoso, como el Espíritu de Cristo, toma posesión de uno de sus cuerpos terrestres. Hay una cierta analogía con el caso del hombre que resucitó después de ahogarse, pues en este caso el cuerpo vital ha sido extraído y la vibración de los átomos físicos casi cesó, si no cesó completamente. Entonces, cuando el cuerpo vital compenetra nuevamente el cuerpo físico, comienza a dotar a cada átomo con vida y vibración. Este intento de despertar los átomos dormidos es la causa de una sensación desagradable de hormigueo que describen las personas recuperadas después de casi morir ahogadas, y este no cesa hasta que los átomos físicos alcanzan un ritmo de vibración equivalente a una octava más baja que los del cuerpo vital. Entonces vuelven a la normalidad y nada se nota en especial, salvo la sensación ordinaria. Tomemos ahora el caso de Cristo cuando penetró en el cuerpo denso de Jesús. Los átomos del cuerpo de Jesús vibraban a un ritmo mucho más lento que la fuerza vibratoria del Espíritu de Cristo. En consecuencia, debía producirse una aceleración, y durante los 3 años de servicio esta gran rapidez de las vibraciones hubiera destrozado el cuerpo, si no fuera por la voluntad poderosa del Maestro y los conocimientos y habilidad de los esenios que lo cuidaban. Si los átomos se hubieran aletargado en el momento en que Cristo dejó el cuerpo de Jesús, igual como ocurre en los nuestros cuando dejamos nuestros cuerpos, un largo proceso de purificación hubiera sido necesario para desintegrar el cuerpo. Sin embargo, ellos estaban, como ya dijimos, muy sensibilizados y vivientes y, por lo tanto, era imposible mantenerlos unidos cuando partió el Espíritu. En épocas futuras, cuando aprendamos a mantener nuestros cuerpos vivientes, no cambiaremos de átomos y, por supuesto, ni del cuerpo tan frecuentemente. Y cuando lo hagamos, no necesitaremos tanto tiempo como ahora para llevar a cabo el proceso de purificación. Esa rápida desintegración del cuerpo físico de personas de alto desarrollo espiritual no ha sido verificada por el autor personalmente, pues es muy difícil encontrar personas de tan alta espiritualidad que hubieran fallecido recientemente. Sin embargo, parece que así sucede por el hecho relatado en la Biblia de que el cuerpo de Cristo no se encontró en el sepulcro cuando fueron a verlo. La tumba no estaba herméticamente cerrada y, por lo tanto, no obstaculizaba la evasión de los átomos. Como ya lo hemos dicho anteriormente, Cristo espiritualizó tanto el cuerpo de Jesús, lo hizo tan vibrante, que era ya casi imposible mantener en su lugar las partículas durante los años de su ministerio.
Este hecho era conocido del autor por las enseñanzas de los hermanos mayores y por las investigaciones que llevó a cabo al respecto en la memoria de la naturaleza, pero hasta hace muy poco no era conocido su efecto sobre la muerte en general y sobre la existencia post-mortem. Después de la muerte del cuerpo denso de Cristo Jesús, el átomo simiente fue devuelto a su poseedor primitivo, Jesús de Nazaret, quien, durante algún tiempo después, funcionando en su cuerpo vital, que había recobrado temporalmente, instruyó al núcleo de la nueva fe que Cristo había formado. Jesús de Nazaret ha tenido desde entonces la dirección de las logias esotéricas o sociedades secretas que hubo en toda Europa. Después de la muerte del cuerpo denso de Jesús, los átomos simientes fueron devueltos a su poseedor primitivo. Durante el intervalo de 3 años entre el bautismo, cuando él entregó sus vehículos, y la crucificación, cuando le fueron devueltos los átomos simientes, Jesús estructuró un vehículo de éter, de la misma manera que un auxiliar invisible reúne substancia física todas las veces que le es necesario materializar una parte o todo el cuerpo. Sin embargo, el material que no concuerda con el átomo simiente no puede apropiarse permanentemente. Se desintegra tan pronto que el esfuerzo de voluntad que lo hizo reunirse se retira y, por lo tanto, es solo un sustituto temporal. Cuando el átomo simiente del cuerpo vital le fue devuelto, se formó entonces un nuevo cuerpo, y Jesús desde entonces está funcionando en este vehículo, trabajando con las iglesias. En la primera epístola a los Tesalonicenses 5:23, San Pablo dice que el ser humano consiste de espíritu, alma y cuerpo. Cuando nos desprendemos finalmente del cuerpo denso, como lo hizo Cristo, entonces funcionaremos en un cuerpo llamado Soma Suchikon, cuerpo anímico, cuerpo del alma. Primera epístola a los Corintios 15:44. Este vehículo se llama cuerpo vital en nuestras enseñanzas, compuesto de éter, apto para ascender al cielo y bajar, y de la misma naturaleza que el cuerpo de que se sirvió Cristo, después de la crucificación. Este vehículo no está sujeto a la muerte como nuestro cuerpo físico y, eventualmente, se transmuta en espíritu como se dice en nuestras enseñanzas y en primera epístola a los Corintios capítulo 15. Vemos pues que es una cualidad del cuerpo vital el atraerse materia física y, al ser que abandona su cuerpo inconscientemente, le resulta más fácil dejar fluir las partículas físicas en su cuerpo del alma que mantenerlas alejadas. El cuerpo del alma, por supuesto, no está sujeto ni al colapso, ni a la muerte, ni a la desintegración. Por lo tanto se puede comprender por qué Cristo se sirvió de este vehículo para pasar a través de las paredes de la pieza donde estaban reunidos los discípulos, atrayendo entonces el material necesario para mostrarse en un vehículo físico que se desintegró en el momento que él quiso salir. Es interesante notar que es la desintegración que requiere un esfuerzo y no la atracción de materia física. Nuestros hermanos mayores han colocado el cuerpo vital de Jesús en un sarcófago de vidrio para protegerlo de la mirada de los curiosos o de los profanos. Ellos guardan este sarcófago en una caverna situada profundamente en la tierra, donde solo pueden penetrar los iniciados. Para más seguridad, vigilantes aletas hacen guardia frente a tan preciosa custodia, pues si fuera destruido ese vehículo, sería cortada la única vía de regreso para Cristo y él tendría que permanecer prisionero en la tierra hasta que la noche cósmica disolviera sus elementos químicos en el caos y entonces, fracasaría su misión como Salvador, sus sufrimientos se prolongarían muchísimo y nuestra evolución se atrasaría enormemente. Cristo era libre para elegir su vehículo de entrada en la tierra donde él está ahora confinado, pero después de la elección del vehículo de Jesús, él debe salir por la misma vía. Si fuera destruido ese vehículo, Cristo quedaría como un prisionero de la tierra hasta que el caos la disolviera. Esto sería una gran calamidad y por lo tanto el vehículo de que se sirvió una vez está celosamente vigilado por los hermanos mayores. Mientras tanto, Jesús habría perdido todo el crecimiento del alma logrado durante sus 30 años de vida antes del bautismo, crecimiento que contenía el vehículo entregado a Cristo. Esto era y es un gran sacrificio hecho para nosotros, pero igual que todas las buenas obras, contribuirá a su mayor gloria en el futuro. Este vehículo será usado por Cristo cuando Él venga a establecer el perfecto reino de Dios, y será espiritualizado y glorificado tanto, que cuando se le devuelva a Jesús, cuando Cristo entregue el reino al Padre, será el más maravilloso de todos los vehículos humanos. Por supuesto, no se debe pensar en el espíritu de la tierra como en un hombre de tamaño más grande, o que puede tener otra forma física que la de la tierra. El cuerpo vital de Jesús en el cual se enfocó el espíritu de Cristo antes de su ingreso en la tierra, tenía una forma humana ordinaria. Este cuerpo se conserva y se le muestra al candidato en un cierto punto de su progreso.
Algún día, en un futuro lejano albergará otra vez el benévolo Espíritu de Cristo, a su regreso al centro de la tierra, cuando ya hayamos llegado a ser etéricos y, cuando Él esté listo para ascender a las esferas superiores, dejándonos en las manos del Padre, cuya religión será aún más elevada que la religión cristiana. Ahora llegamos a un punto que involucra una ley cósmica, que es la base de varios fenómenos espiritistas, y también fundamenta las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz y la Biblia respecto a que Cristo no volverá en un cuerpo denso sino en un cuerpo vital, demostrando también por qué Él debe volver. Antes del año 33 de nuestra era, Jehová guiaba a nuestro planeta en su órbita y también a la humanidad sobre el camino de la evolución desde afuera. A partir del Gólgota, Cristo entró en la tierra que dirige ahora desde adentro y continuará así hasta que un número suficiente de seres hayan desarrollado la fuerza anímica requerida para dirigirle y guiar a nuestros hermanos más jóvenes. Para esto se necesita saber y poder vivir en cuerpos vitales, que tengan la facultad de levitarse. El cuerpo vital de Jesús, por donde Cristo entró en la tierra, es su única vía de regreso al sol. De ahí que el segundo advenimiento será en el cuerpo vital de Jesús.